Miren, este cuadrito también hecho, es una referencia de un texto, ¿no? Supone que es una información que se saca en base a estudios, a conclusiones, a comparaciones de informaciones, ¿no? Referencias que se juntan, se condensan. Y miren, ve, por ejemplo, hemos visto el tema, hasta ayer hemos estado analizando el tema, el cuadro de las transiciones térmicas, ¿no? Y hemos hablado, ya hemos definido los polímeros termoplásticos y a los termorrígidos, ¿no? Y de paso ya hemos mencionado también rápidamente a los elastómeros. Pero fíjense, y una serie de propiedades más. Esto lo estamos viendo o lo vamos a ir viendo en temas separados, ¿no? Ahora estamos viendo el aspecto térmico, cuando veamos estructura vamos a ver cosas, ¿no? Cuando veamos el tema de la presencia de un solvente también, entonces, sino que acá está mezclado todo un poco, ¿no? Miren, ahora que ya saben qué son los termoplásticos, esos que se derriten, que tienen fusión, ¿no? Frente a la aplicación, pero lo hacen de manera progresiva, a través de un rango de temperatura. En cambio, los termoestables o termorrígidos no tienen fusión, simplemente se aplica calor y no, o sea, a lo más se deforman, pero nunca fluyen, nunca adquieren el estado fluido, o sea, no hay fusión, pero ambos se degradan, ¿no? Los termoestables a temperaturas mayores generalmente, y los elastómeros también, ¿no? Entonces, miren, ve, por ejemplo, del tema de la estructura, decíamos, los termoplásticos son los que vamos a llamar más adelante lineales, los termoestables son los entrecruzados, los elastómeros hay de los todos, normalmente son lineales y también hay entrecruzados, ¿ya? En presencia de solvente, vamos a ver, los termoplásticos son solubles, los termorrígidos generalmente son insolubles, y los elastómeros, la mayoría también se comportan o muestran muy difícil solubilidad, pero más bien mucha dilatación. Este aspecto es una propiedad que viene a continuación en el tema que estamos viendo, ¿no? En cuanto a sus propiedades mecánicas, ¿no? Los termoplásticos son rígidos, son plásticos típicos, pero estos son mucho más rígidos. Si comparo el módulo E, que es el módulo elástico, que es la rigidez de la estructura, miren, estos son como 10 veces más que estos. ¿Ya? En cambio, los elastómeros son de módulo elástico bajo. ¿Por qué? Porque son elongables, no tienen resistencia, se estiran mucho. ¿Ven? Ni lo ponen el valor, pero seguramente debe estar por debajo de 10 al cuadrado, o hasta menos quizás. ¿Ya? Y así, este es un cuadrito que va mostrando una serie de diferencias, pero sin embargo acá los han comparado solamente por su clasificación térmica. Yo podría hacer una tabla así también, comparándolos por la clasificación estructural y armo también todo un conjunto de aspectos característicos, ¿no? Que los comparan a unos con otros. Entonces el tema es bien extenso, ¿eh? Por eso la mejor manera es mejor enunciar la propiedad, el comportamiento y decir cómo son los comportamientos que se encuentran, pero no particularizarlo así a a esta clasificación que está hecha solo en función de la clasificación térmica, nada más. ¿Ya? Entonces, le pongo así porque así es la información, es muy variada. En un libro, en una revista o en internet es muy heterogénea. Entonces, mejor es tener las cosas ordenadas, ¿no? Digo, frente a la temperatura, tal clasificación y los comportamientos son así. Frente a la presencia de un solvente, se clasifican de esta manera, los comportamientos son así, etc. De esa manera identificamos. Y puede haber un polímero que tenga de todo un poco, ¿no? Con solventes, con temperatura, de la estructura, de todo. De hecho, un polímero que es sólido en el ambiente va a tener un conjunto de características en diferentes aspectos. Y de eso se trata. ¿Ya? Llegar a entender poco a poco cómo son estos compuestos. ¿Ya? Bien, entonces regresamos a nuestro archivo. Me abre, ¿qué pasa? Ya, listo. Entonces vamos a compartir el archivo para continuar con el tema del día de ayer, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que estas son las características, habíamos revisado ya la primera de ellas, el tema del peso molecular, ya queda como bajo conocimiento de ustedes que los polímeros están formados, fíjense, hasta el momento lo digo, están formados por cadenas de diferente tamaño, por lo tanto de diferente peso. Por eso se habla de una distribución de tamaños de cadena y de pesos moleculares, ¿no? La característica finalmente es el tamaño de la cadena, pero la consecuencia es el peso variable. Y por lo tanto definimos un peso molecular promedio, ¿no? Entonces de eso hablamos la curva tipo Gauss, ¿no? Donde cada punto representa qué porcentaje del total de las cadenas del polímero, acá debería estar el valor 100%, qué porcentaje del total tiene un determinado peso. Y de hecho esto corresponde a un determinado tamaño, ¿no? Entonces es aquí, a partir de aquí, que nace el concepto de valor promedio.
¿no? Esta curva puede ser ancha, angosta, muy angosta, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí estaban resumidas las ideas. Bueno, este cuadrito también lo analizamos ayer, ¿no? Y ideas, ¿no? La anchura es la polidispersidad y la polimorfología, que representa la variedad de tamaños de cadena. Más ancha, más variable, más variedad de tamaños, y viceversa, ¿no? Entonces, a mayor anchura, al haber mayor variedad, el comportamiento físico en general es más heterogéneo, más variable. Esto es, digamos, hablando desde el punto de vista de la calidad, esto es menos calidad de polímero, ¿no? Curva más estrecha o más angosta, que significa que hay poca variedad en los tamaños de cadena, es decir, las cadenas se parecen o difieren poco entre ellas, el comportamiento será más homogéneo, pero siempre hablando del comportamiento físico y mecánico nada más, en general más homogéneo. Esto es mejor polímero. ¿Ya? Entonces decíamos, el de curva más angosta, el mejor polímero, el de curva más ancha, el peor. ¿Ya? Y la posición más a la derecha también digo, ¿no? Mientras más a la derecha esté la curva, independiente de su anchura, ¿no? Significa que es un polímero de cadenas más grandes. Ese es el segundo criterio para calificar un polímero. Mejor polímero es el que tenga la curva más angosta y las cadenas más grandes, o sea, su curva más a la derecha. Bien, en eso resumimos toda la idea del peso molecular. Bien, el segundo punto, que estábamos en las transiciones térmicas, estábamos ayer explorando esta zona, ¿no? Decíamos, los polímeros que al calentarse, ¿no? Siendo sólidos casi la totalidad a la temperatura ambiente, empieza a calentarse, vamos a notar cómo a medida que la temperatura va elevándose, ¿no? El estado sólido va cambiando, se va reblandeciendo, se va deformando hasta que por ahí en algún momento aparece a una porción líquida y así sucesivamente. Sigue la temperatura, va aumentando la fase líquida. Entonces, durante toda esta transición que está ocurriendo, tenemos una fase sólido-líquido. Va a llegar un momento en que la fase líquida domina completamente. Estamos completamente en el estado líquido fundido. También le dicen el estado viscoso, ¿no? O líquido, o fluido. Bien, entonces esto ha ocurrido en un rango de temperatura. ¿Por qué ocurrió así? Porque el polímero pues tiene cadenas de diferente tamaño y cada cadena tiene, al ser de mayor o menor tamaño, tiene más o menos cantidad de interacciones con las otras cadenas, ¿no? Y entonces cuando yo voy aplicando la temperatura, lo que estoy haciendo es rompiendo las fuerzas más débiles, que son las fuerzas secundarias. Son las primeras que se rompen. Y el polímero, al romper esas fuerzas, que eran sus fuerzas entre cadenas, ¿qué hacen? Se van soltando, se van liberando y adquieren más movilidad y se mueven más rápido. Eso es lo que en la química se define como el paso del estado sólido al líquido. La fusión es el cambio físico en el cual aumenta la movilidad molecular en un compuesto en general. Entonces aquí en el estado líquido, si yo viera el polímero en microscopio, puede ver que las cadenas están sueltas, se están moviendo. Mucho más en el estado sólido, estaban en una posición fija, a lo más vibraban, ¿no? Pero no se desplazaban, ¿eh? Entonces eso es lo que ha ocurrido. Esos son los polímeros termoplásticos. Y acá está el rango de fusión, ¿no? El punto final del rango, donde estamos exactamente ya con todo el polímero en estado fluido, ese es lo que se define como temperatura de fusión. O sea, cuando ustedes ven en la bibliografía los valores de temperatura de fusión de los polímeros, se refieren a este último valor, ¿ya? Y después sigo calentando y ya voy atacando el enlazamiento covalente, y eso significa romper las cadenas y destruir el polímero. Habrá una temperatura de degradación, ¿ven? Entonces, esos son los polímeros que llamamos termoplásticos, que estaban acá resumidos, ¿no? Bien, después los otros, ese es no digo la mitad, pero es un gran sector, no todo, pero una buena parte. ¿Ya? Estos polímeros, al ser termoplásticos, al derretirse con la aplicación de la temperatura, también muestran la reversibilidad, ¿no? Porque si yo corto acá y enfrío, o simplemente dejo de calentar, se empieza a enfriar progresivamente. Y las cadenas nuevamente empiezan a desarrollar sus interacciones y van recuperando el estado sólido. Así que esto es reversible y se puede hacer en principio muchas veces, ¿no? Aunque se ha encontrado que cuando se abusa de esto, se aplica esta termoplasticidad varias veces, va afectando poco a poco al polímero. Porque siempre la temperatura, aunque no degrade, pero si es una aplicación constante, de tiempo largo de aplicación, va teniendo efectos en el polímero. Así que de esto no, cuando se utiliza, que es para el tema del reciclaje, se utiliza pues 2 o 3 veces a lo más, ¿no? No más. Los termorrígidos, como digo, no hay esto, caliento, nada, a lo más se deforman. ¿Qué está ocurriendo en esa deformación? Estoy rompiendo las fuerzas secundarias. Pero sigo aplicando temperatura, no logro romper el enlazamiento covalente. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a explicar en el tema de estructuras. ¿Por qué? Porque probablemente la estructura del polímero es mucho más compacta, más cohesionada. Entonces se comporta más sólido, más resistente a la temperatura. ¿Ya? Esos son los polímeros no lineales. Entonces, esos también a mayor temperatura, claro, cuando ya excede un valor, finalmente logro romper el enlazamiento covalente. Pero ese valor al que ocurre la degradación en un termorrígido
es mayor que un termoplástico, ¿no? Entonces hay una ventaja ahí. Los termorrígidos, o llamados termoestables también, son más resistentes a la temperatura. Por ese lado tienen ventaja, pero tienen desventajas en otros aspectos, como vamos a ver. ¿Ya? Esos son los dos comportamientos, digamos, más importantes frente al calor. ¿Ya? Y eso están especificados acá también, ¿no? Termorrígidos o ¿Y por qué le dicen termorrígidos? Termoendurecibles, porque frente a la temperatura se mantienen rígidos, no se fluidizan. Y le dicen también termoendurecibles porque cuando se fabrican, cuando estos polímeros se están sintetizando en el reactor, a medida que se van formando, se van endureciendo y van adquiriendo la fase sólida. Y una vez que llegan a la fase sólida, no hay manera de cambiar esa fase. No puedo fluidizarlos nunca, ¿no? Como ya hemos visto, no hay termoplasticidad. Ahora, aquí ven otro término, termoestables. Y aquí también quiero decirles que hay que tener un poco de cuidado con los términos, ¿no? Porque muchos textos o muchas bibliografías los consideran sinónimos, dicen termorrígidos, termodinâmicos o termoestables. ¿Ya? Y sobre todo en libros en inglés son muy frecuentes, tomar como sinónimos estos términos, pero en realidad no es así, porque los llamados termoestables quiere decir que son estables a la temperatura, y esto se utiliza estrictamente para los polímeros que son muy resistentes a la temperatura. No todos los termorrígidos, cuando yo los veo en su diagrama acá, si bien no hay fusión, no todos los termorrígidos tienen alta resistencia a la temperatura. Resisten más que los termoplásticos, pero no todos son muy resistentes a la temperatura. Y eso también es relativo, ¿no? Cuando yo digo muy resistente, ¿cuánto es? ¿No? Un termoplástico, por ejemplo, del grupo de adición, no resisten más de 200 grados. Los termoplásticos de condensación, 240, 250, 60 máximo. Pero a 280 ya están empezando a degradarse. Algunos dirán, no, pero es una temperatura elevada. Sí, pues, pero frente a metales, ¿no? Eso es poco. Los metales están sobre 400, 500 grados recién para degradarse. ¿Ven? Y la cerámica peor, sobre 1000 grados. Entonces, hay muchos termorrígidos, de hecho son más resistentes que termoplásticos, pero no necesariamente son muy resistentes. Pero hay un grupito especial, ¿no? Que son, vamos a ver esto en función de la estructura que tiene, que sí son, además de ser termorrígidos, resisten mucho la temperatura. Entonces, a esos que son un grupo de élite, digamos, un grupo especial dentro de los termorrígidos, a eso le llaman termoestables, porque son resistentes a la temperatura, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la estructura, ¿ya? Sin embargo, también hay excepciones, ¿eh? Como vamos a ver más adelante en el tema de estructuras. Hay polímeros que son lineales, que tienen comportamiento termoplástico, tienen fusión, mejor dicho, y después degradación, pero sin embargo, esta degradación en esos polímeros, en esos casos especiales que son muy pocos, ¿no? Siendo termoplásticos, tienen una temperatura de degradación muy alta. El caso típico, el teflón. El teflón es un polímero de cadenas lineales, es termoplástico, pero tiene una degradación sobre los 300 grados. Entonces, como resiste mucho, a ese también lo denominan, como está acá, termoestable. Y fíjense, no tiene que ver el tema con la estructura. Normalmente la mayoría de los termoestables son porque tienen una estructura muy especial, pero el teflón no tiene una estructura demasiado especial y es un muy buen termoestable. Entonces hay excepciones así. Por eso hay que tener cuidado a veces con los términos, ¿ya? Y ceñirse mejor al concepto así estricto del término, ¿no? Termoestable significa que es estable a temperatura, es resistente a la temperatura. Y eso se debe principalmente a la estructura y en algunos casos, como el teflón, a otras razones que vamos a ver, que son el tipo de fuerzas secundarias que tiene. Hay casos así, ¿ya? Pero aquí estamos haciendo la clasificación térmica y quedamos entonces termoplásticos, termorrígidos y ahora los elastómeros, ¿no? Que son sometidos al calor, se parecen, dicen los termoplásticos, aunque hay otros que se parecen a termorrígidos. A medida que estos polímeros, estos elastómeros han sido cada vez más estudiados frente al calor, se ha encontrado más bien que muy pocos elastómeros, a pesar de que son estructuras blandas, porque se elongan mucho, recuperan su forma, no tienen resistencia mecánica, ¿no? Porque elongación es inverso a la resistencia, ¿no? Entonces, si son muy elongables, elastoméricos no tienen resistencia. A pesar de eso, no se funden casi. Normalmente se mantienen como termorrígidos. Curioso, este es un comportamiento muy típico, producto de que de la particularidad que tienen estas estructuras, de ser insaturadas, de tener dobles enlaces en la cadena, ¿eh? Y más bien, cuando ya lo sometemos a esfuerzo, ya sabemos, muestran el típico comportamiento elastomérico, ¿no? Alta elongación y gran capacidad de recuperar la forma, es elástico, ¿no? Pero en el calor, ahora estamos hablando del calor, más se parecen a los termorrígidos.
Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Con otros aspectos, como cómo se comportan con los solventes, por ejemplo. Ahí la diferencia va a ser más clara entre un elastómero y un termorrígido. ¿Ven? Entonces, la ciencia hoy día ha considerado que este es un tercer tipo de comportamiento térmico. Ahí está, pues, respetamos el concepto, ¿no? Ahí nos quedamos básicamente ayer, aunque he dicho algunas cositas más hoy día, y con eso en principio, miren, regresando al diagrama, ¿no? Hemos analizado esta primera mitad, cuando caliento el polímero, ¿ya? Pero hay más cosas, ¿no? Porque estamos hablando generalmente, aunque no lo especifico, yo estoy refiriéndome a los polímeros sintéticos o manufacturados, ¿no? Los naturales tienen algunas diferencias más. Ahí están los celulósicos, los de tipo proteico, etcétera, ¿no? Pero los naturales, sobre todo celulósicos y proteicos, se caracterizan porque en su gran mayoría tienen un comportamiento tipo termoplástico, ¿ya? La gran mayoría de proteínas y de celulósicos, que son los grupos principales, porque los inorgánicos, como el asbesto, ¿no? Son aplicados de otra forma, en realidad, ¿no? Pero cuando yo hablo de estos naturales, no sintéticos, por ejemplo, los celulósicos, la celulosa soporta a una temperatura un poco más de 100 grados y ahí se degrada. Tengo entendido que sobre los 100, 108 grados, algo así es, no recuerdo, pero un poquito más de 100 grados resiste. Pero ven, comparativamente su degradación es mucho menor que un sintético, de adición o de condensación. ¿Ven? De adición sobre 150, 180, de condensación hasta 260. La celulosa aguanta, pero las proteínas, que son muchos polímeros de origen animal, no resisten pero ni 90 ni 80 grados. A 60, 70 ya están degradadas. Entonces, pero sin embargo, si yo les hago un test térmico, las puedo derretir primero, vamos a mostrar la fusión y después viene la degradación. Son medios termoplásticos. Pero hay incluso proteínas, ¿no? Que son peores todavía, ¿no? Porque yo las caliento y ni siquiera se han logrado derretir, han estado en proceso de fusión, casi empezando a mostrar la termoplasticidad, y antes de que terminen de derretirse completamente se degradaron. O sea, ¿qué ocurrió? Que la degradación está antes de la fusión. Parece raro eso, ¿no? Pero así hay muchas proteínas de origen biológico que se trabajan en la bioquímica, sobre todo, en la medicina y en el área de los fármacos. Hay muchas proteínas así, que no son, pues, no han sido incluso ni muy sólidas a la temperatura ambiente. Pero esas tienen otras aplicaciones, ¿no? En el campo de la medicina en general, ¿no? Y la bioquímica, no es el campo de la ingeniería, digamos, ¿no? Mucho. Pero lo digo porque son polímeros, ¿no? Ahí están proteínas especialmente. Entonces, este cuadro, si lo vamos analizando a más tipos de polímeros, se complica más, ¿no? Así que más o menos nos mantenemos en esa clasificación termoplásticos, termorrígidos y elastómeros, pensando mayoritariamente en los polímeros de ingeniería, que son los sintéticos, ¿no? Bien, ahora, tanta investigación se ha hecho en los más de 100 años que tienen, los 140 años casi ya de aparecidos los polímeros, que también se han tratado de buscar correlaciones matemáticas entre estas temperaturas. Y sobre todo, entre estas dos, entre la fusión y la degradación. En realidad, no hay fórmula matemática. Hay algunas correlaciones específicas para algunos polímeros que han sido muy estudiados, por ejemplo, el PVC, ¿no? El policloruro de vinilo, el polietileno, el PET, el poliéster, el polipropileno, así, el poliestireno. Son 5 o 6 polímeros muy estudiados en el mundo, en la cuales ¿no? se sabe tanto ya de estos polímeros que se han encontrado las correlaciones matemáticas entre estos, ¿ya? Pero hay que tenerlas en cuenta así nomás, ¿no? Que funcionan solamente dentro del rango que me están diciendo, nada más. Pero hablando de los polímeros en general, no hay relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí entra a tallar, aunque no se muestra, el tema de la estructura y el peso molecular, y esos son parámetros que son variables en un polímero. La curva, han visto, puede ser ancha, angosta. Yo puedo hacer un polímero de diferentes tipos de curvas, ¿se dan cuenta? Y puedo hacerlo en diferentes tipos de estructuras. Entonces, el mismo polímero no va a tener nunca una misma relación entre fusión y degradación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque va a depender de otros factores, ¿no? Y cuando digo que en el PVC, en el PP sí se han hecho, es porque el PVC que se comercializa mayoritariamente en el mundo es de ciertas características. Por ejemplo, el PVC para tubería está muy estudiado porque es un PVC lineal, ¿no? Pero si hablo del polipropileno digamos, de propiedades especiales, ya no es un polipropileno lineal solamente. Entonces ya no hay esta correlación tan fácil. Y es más, este tema de la termoplasticidad, como vamos a ir viendo poco a poco, va cambiando según cómo vaya cambiando la estructura del polímero. Hasta el momento, cuando yo les decía el rango de fusión, es porque las cadenas se van soltando poco a poco, las más chicas primero, las más grandes final, es porque estoy pensando
como he dicho en el concepto anterior del peso, que el polímero tiene cadenas de diferente tamaño y diferente peso. ¿Se dan cuenta? Pero cuando entremos al tema estructural, vamos a ver que no todos los polímeros tienen esas características estructurales. No todos se pueden describir en función de cadenas. Entonces la cosa cambia y se va extendiendo. El concepto se va ampliando más todavía. Entonces, por eso, poco a poco, ¿no? Vamos avanzando. Ya entonces, ahí queda esto. Y mencionando, como digo, los polímeros naturales con ciertas diferencias, ¿no? Pero son en su mayoría termoplásticos, ¿ya? Otra cosa, por aquí también presentamos la temperatura de reblandecimiento o ablandamiento. Este es un parámetro inventado en realidad, ¿no? Técnico. No es ninguna característica propia de los materiales. ¿Y a qué se debe esto? Porque hay polímeros termoplásticos que, si yo los quiero procesar, eso tiene que ver más que todo ya con la transformación, la aplicación, ¿no? Cuando yo los quiera procesar, tema que vamos a ver al final del curso, el procesamiento de los polímeros, yo los someto a temperatura. Si sé que es un termoplástico, ¿qué hago? Lo derrito para que esté en fase fluida y entre a la maquinaria y se procesa fácil. Y una vez que se enfría, adquiere la fase sólida. ¿No? Esa es la lógica en un termoplástico. ¿Se dan cuenta? En un termorrígido no. Porque el termorrígido, al no tener fusión, yo no lo puedo, el termorrígido, meterlo en la maquinaria y calentarlo porque nunca se va a derretir. Entonces, eso tiene otra lógica. ¿Ven? Pero, cuando hay polímeros que son de ciertas características estructurales que cuando yo lo someto a la temperatura, no necesito llegar a la fusión para que esté fluido completamente y que entre a la maquinaria y sea fácil procesado. Hay polímeros que antes de la fusión ya están suficientemente reblandecidos, no están en fase líquida, fluida todavía, pero están así como un chicle, como una melcocha blanda, así. Y así se los puede procesar. Entonces, ¿para qué llegar hasta la fusión? Porque ustedes saben, más temperatura significa más consumo de energía, más costo. Entonces hay polímeros que a temperaturas menores ya pueden ser procesados. Y esas temperaturas, en esos casos, se han determinado. El mínimo valor de temperatura, ¿no? Al cual ya puede ser procesado sin necesidad de haber llegado a la fusión. Entonces ahí se definió este parámetro temperatura de ablandamiento. ¿Eh? Es un parámetro técnico, ¿no? Entonces, hay ciertos polímeros, como algunas poliamidas, algunos poliésteres, que no necesito derretirlos. Los ablando, los reblandezco lo suficiente y los proceso igual. Entonces así apareció este parámetro, ¿ven? Pero es un parámetro inventado, no como los de acá rojo, que son propiedades de los polímeros, pues, son características ya intrínsecas, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar el otro lado, el estado vítreo. Eso va, este es un caso interesantísimo, ¿no? Que va cuando voy al revés, ¿no? Disminuyendo la temperatura. ¿Ya? Normalmente, cuando hemos calentado, la secuencia que ustedes ven de temperaturas se cumple casi así, religiosamente, ¿no? Tenemos el ambiente, la fusión viene después y después viene la degradación. Normalmente es así en los termoplásticos. Pero cuando tengamos esta temperatura llamada temperatura de estado vítreo o de transición vítrea, este es un parámetro más complicado porque puede estar en diferentes posiciones. ¿Ya? Hay polímeros que tienen la TY por debajo de la temperatura ambiente, muchos. Y algunos la tienen bien por debajo, bien lejos, a valores negativos incluso. ¿Ya? Hay otros polímeros que lo tienen cerca al ambiente. ¿Se dan cuenta? Hay otros que lo tienen por encima del ambiente. Y puede ser 10, 20, 30, 40 grados. Y hay otros que la tienen bien lejos del ambiente. Pueden estar 100, 120 grados por encima del ambiente. Es un parámetro muy, muy variable, pero lo que importa es entender qué significa esto. Mírenme, y la explicación se hace bajo el mismo concepto que hemos hecho con el rango de fusión. El rango se explica porque las cadenas son de diferente tamaño y se van soltando poco a poco. Y se van moviendo cada vez más poco a poco hasta que llegan a la fusión final, ¿no? Ahora, yo empiezo a enfriar, ¿ya? Empiezo a bajar la temperatura en realidad. ¿Qué es lo que ocurre? No es que lo estoy enfriando en realidad. Al disminuir la temperatura, el polímero va a empezar a ceder calor. El polímero se va a enfriar. No es que yo lo voy a enfriar, sino el polímero se va a empezar a enfriar. Y va a ir perdiendo energía. Si esto sigue bajando la temperatura, este proceso continúa y el polímero cada vez pierde más calor. Entonces va a llegar un momento, ¿no?, en que se va a producir un colapso. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Por qué? Porque las cadenas de diferente tamaño, que estaban con sus interacciones, sus fuerzas de atracción, su movimiento vibratorio molecular, todo ese movimiento molecular que hay en cualquier compuesto químico, ese se afecta, porque al ir perdiendo calor a sus átomos, a sus grupos secundarios, a su molécula, ¿qué le va a pasar? Pierden su energía cinética, pues, ¿no? Va bajando la temperatura
Imagínense ustedes, pues, ¿no? Yo les hago este raciocinio. Ustedes aceptan un reto, ¿eh?, de meterse, pasar una noche en una cámara frigorífica. Y hablamos donde se guarda pescado, por ejemplo, que están a -30, -35 grados de temperatura. A ver, y les dan todo lo que quieran, le dan si quieran 10 colchas, 2 casacas, todo bien abrigado. A ver, acepten el reto, pasar de 8 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente, a -35 grados. Al comienzo, muy bien, uno entra muy, muy valiente, ¿sí?, ¿no? Pasa media hora, ya empieza a sentir que la cosa cambia. Pasa una hora, empiezo a sentir un poco de frío ya, a pesar de que estoy bien abrigado. Pero a las 2, a las 3 horas ya no voy a aguantar, voy a estar medio congelado. ¿Se dan cuenta? Y si sigo, puedo morir tranquilamente. ¿Por qué? Porque como me enfrío, mi cuerpo va a ceder, claro, se debe enfriar, se va a detener la circulación sanguínea y el corazón para, pues, se acabó, ¿no? Entonces, igualito les pasa a las moléculas, a las cadenas que tienen sus átomos, sus grupos secundarios, ¿no? O que están rotando, atrayéndose, rechazándose, vibrando, todo ese movimiento molecular va perdiéndose y va a llegar un momento en que todos ya no pueden más, perdieron toda su energía cinética y se quedan paralizados prácticamente. Y se llega a un punto en que se llama un estado de parálisis molecular. Entonces el compuesto ya no tiene nada internamente. Si yo lo pudiera ver internamente, todos los átomos están en una posición fija. Ese punto en la que empezó o la que se adquirió ese estado se llama la temperatura de transición vítreo o la temperatura de estado vítreo, porque en ese momento hemos entrado al estado vítreo. Y le dicen vítreo porque el compuesto se parece al vidrio o a un hielo. Como los polímeros son blanquecinos, usted lo ve al polímero en estado vítreo, parece como un hielo, se vuelven hasta medio transparentes. Y son aparentemente duros, como el vidrio. Ustedes lo tocan el vidrio con la mano, lo quieren apretar con el dedo, aparentemente duros. Pero le tiran un golpe, ¿qué pasa? Se hace añicos. Igualito el hielo. Agarren un hielo y a ver con los dedos traten de apretarlo. Duele, ustedes se lastiman el dedo, no, duro aparentemente, pero lo tiran al piso y se hace añicos. O sea, tiene una dureza aparente, pero no tiene ninguna resistencia. ¿Ven? Y si ustedes a ese compuesto, como el vidrio o como el hielo, lo quisieran estirar, hacerle una tracción, no tiene ninguna capacidad de deformación, no tiene ninguna respuesta frente a los esfuerzos. Ese es el estado vítreo, un estado de parálisis molecular. Y si yo me mantengo ahí, el compuesto se va a mantener ahí. Y este es un estado inútil, porque al no tener respuesta a nada, no mostrar capacidad de formación ni nada, es un estado en el cual no se puede trabajar. Es el estado no trabajable del polímero. Recién sobre la TI estamos en el estado trabajable, pero tampoco no de apenita, ¿no? Tenemos que alejarnos de la TI y vamos a pasar paulatinamente al estado trabajable del polímero. Entonces este concepto es fundamental, ¿ya? Y eso es lo que significa. Todos los materiales en realidad muestran este estado, ¿ya? Entonces miren cómo lo definimos al estado vítreo, ¿no? Al descender la temperatura se llega a la TI, como hemos visto, ¿no? Pero es un paso también, como lo hemos mostrado acá, es un paso progresivo, porque hay distribución de tamaños de cadena. Las más chiquitas van a perder más rápido su energía y se van a paralizar más. Las medianas después. Entonces voy a ir notando cómo poco a poco el compuesto se va poniendo vitrio cada vez más rígido, ¿sí?, hasta que llega un punto en que toda la estructura está ahí. Esa es la TI. ¿Ven? Es un proceso progresivo. Igualito, cuando yo voy saliendo, el alejarse del estado vitrio también es progresivo. ¿Ven? Bueno, entonces acá está la explicación. Desciendo, llego a la TI. Por debajo de esta cesa el movimiento vibratorio molecular y se produce un estado de parálisis. Lo más notorio es que cesa el movimiento bromiano, el movimiento vibratorio. Y ya no hay interacciones, no hay nada, porque ya no se mueven pues, los átomos y la molécula. Entonces el material se muestra en apariencia duro y rígido, pero en realidad es frágil y quebradizo. Este es el estado vítreo, el estado no trabajable. ¿Se dan cuenta? Y entonces todos los compuestos tienen ese problema. Entonces, fíjense, por ambos extremos, ¿no? Que si yo lo caliento, quisiera saber si es termoplástico o no, porque según eso lo voy a poder procesar más fácil o más difícil. Por otro lado, si lo enfrío, tengo que saber si estoy en el estado vítreo o no, porque no voy a saber que si lo voy a poder trabajar o no. Esto todavía es más crítico. Entonces, a la industria, a la ingeniería le interesa estos parámetros. TIE por un lado, fusión, si es que hubiera, y la degradación como valor límite. No debo exceder, el rango de trabajo es por encima de la TIE y por debajo de la temperatura de degradación. Ese es todo el rango utilizado. ¿Ven? Mire, yo les cuento una anécdota. Cuando yo me fui a estudiar mi maestría al extranjero, estuve en Canadá, ¿no? En un lado francés, un estado que está encima del estado de Nueva York en Estados Unidos, ¿no? Pero está como
700 kilómetros, 800, por encima de Nueva York. ¿Ven? Quebec se llama la ciudad. Entonces, yo llegué en verano, cuando ya había empezado en realidad la primavera, llegué en mayo, era la primavera todavía, y justo al revés que acá, ¿no? Aquí en abril, en marzo empieza el otoño, ahí empieza la primavera, hasta junio. En junio aquí empieza el invierno, ahí empieza el verano, al revés, ¿no? Yo llegué en mayo cuando estaba la primavera, ya había sol, pero ¿cuánto era la temperatura? 6 grados, 7 grados. Yo me morí de frío, por ejemplo, pero la gente de ahí ya estaba andando en short, ¿ya? Se soleaban en los parques ya en ropa de baño, imagínense. Y a mí me decían, ya vas a ver cuando sea el invierno, me decían así. Ahí te vas a dar cuenta por qué ya están veraneando, ¿no? Yo andaba con saco, con bufandas, ¿no? Vino el verano, junio hasta agosto, comienzo de septiembre, igualito que acá, 25, 28, 30 grados, ¿no? Pero en septiembre empezó el otoño. El 21 de septiembre empezó el otoño, como aquí empieza la primavera. Entonces, y poco a poco empezó a bajar la temperatura. Yo llegué en mayo, como digo, y todavía no empecé mis clases. Las clases empezaban en octubre, a comienzos de octubre, ¿no? Para hacer los cursos de la maestría. Pero en ese verano empecé a hacer los primeros trabajos para mi tesis, ¿no? Y estuve siguiendo un curso de idiomas, en francés, ¿no? Bueno, total, no notaba, no pasaba nada. Yo me había comprado una mochila. Ahí viene la anécdota que les cuento. Me había comprado una mochila que la cargaba en la espalda, así como ustedes, ¿no? Entonces, eso lo compré a los pocos días que llegué. Y todo el verano no pasó nada. Pero cuando empezó el otoño, ¿no? Ya propiamente cerca entre el otoño y el invierno, yo empecé mis clases en octubre. De repente yo veía cómo la temperatura iba bajando, ¿no? De repente lo que habíamos estado en 20 grados, 20 y tantos grados, bajaba a 14, un día vi 10 grados en un termómetro en la ciudad, otro día 5 grados, otro día 2 grados y así. Un buen día en octubre, más o menos por los primeros 10 días de octubre, 0 grados. Ya estábamos en invierno, pues, ¿no? En realidad, o en otoño, pero fíjense, 0 grados. Seguían pasando los días y ya empezó a caer la nieve. Un día que salgo a la universidad, porque yo no vivía en el campus en ese momento, ¿no? Y salgo a tomar mi ómnibus para irme a la universidad. La ciudad era chica, ¿no? Era como decirles, qué sé yo, del tamaño así como Chiclayo, digamos, ¿no? Más chica incluso, ¿no? Lima, pues, es 5 veces más grande, ¿no? Y yo vivía en la ciudad, en el centro. La universidad estaba un poco en el extremo de la ciudad. Era como irse de acá, digamos, de la uni, es como de irse a más o menos a Miraflores, algo así, un poco menos quizás, ¿no? Entonces, salgo de mi departamento con mi mochila que llevaba libros y cosas, y de repente cuando estoy andando, caminando al paradero, que eran como una cuadra y media más o menos, siento que me pesaba la espalda. Sentía como un bulto, pero como si tuviera, ¿no?, un bulto, pero en forma así como de caja, como una caja sobre la espalda. Qué raro, dije, ¿no? Primera vez que había sentido eso. Y ya la mochila la tenía como 3 o 4 meses, ¿ven?, de comprada, ¿no? Llego al paradero, allá los paraderos son cerrados, están protegidos para el invierno, para que la gente no esté pues expuesta al aire. Entonces entré dentro del paradero, un poco más arriba, y sentí que se me alivió un poco la sensación, pero sentí el peso de todas maneras, ¿no? Claro, estábamos afuera, estábamos bajo cero, hacía creo -8 grados el día ese que les estoy contando, ¿no? De repente llega el ómnibus, subí pues a tomarme, el ómnibus está con calefacción. A ver, me senté ahí y siento que toda esa sensación que tenía en la espalda se desapareció. ¿Sí? Entonces, ya pues, llego a la universidad, tenía que bajar bueno, había un paradero en la entrada de la universidad y tenía que caminar hasta mi pabellón, que eran como 250 metros por lo menos, ¿eh? Entonces, voy caminando en todo el frío, pues ya estaba la nieve, y de nuevo estoy caminando y voy sintiendo como el bulto empieza a aparecer, cargando ahí la espalda ese bulto. Otra vuelta, dije, no entendía en realidad, ¿no? Entonces, entro a mi pabellón, me voy ya entro, voy a buscar a mi aula, tenía clase ese día, ¿no? Y veo que se desaparece hasta que llegué, me saqué desapareció de nuevo. ¿Por qué? Porque dentro del pabellón había calefacción. Entonces voy a mi salón, yo era el único extranjero que estaba en el salón, éramos como 18 alumnos, creo, ¿no? Y era el único latinoamericano que había, entonces el profesor me tenía pues así, identificado a mí, ¿no? Y me acerqué antes que empiece la clase que tenía, era un curso que se llamaba justamente Química de los Polímeros, ¿no? Y creo que era la tercera o cuarta clase recién que tenía, ¿no? Hacía un par de semanas que habíamos empezado. Entonces le digo, me acerco al profesor y así con mi lengua media mal hablada, todavía le digo, me ha pasado, le expliqué más o menos como pude, ¿no? Y el profesor se sonrió y me dijo, ¿usted sabe lo que es el estado vítreo? Me dijo así. No, le dije así. Bueno, hoy día lo vamos a explicar justamente. Y después al final de la clase me pregunta de nuevo, me dijo así.
Y explicó esto, pues, ¿no? Que la fusión, que después cuando voy enfriando, cómo se va poniendo rígido aparentemente, que, ¿no? Pero es frágil, en realidad es aparentemente duro, pero es frágil. Ah, yo mientras escuché eso dije, lo que ha pasado es esto, entonces tiene que ver esto con el estado vítreo, ¿ya? Y seguía pensando y pensando, y dije, claro, cuando yo he estado en mi departamento, he estado con calefacción, estaba a 21 grados, ¿no? Salí a la calle y estaba yéndome acá, hacia la izquierda, a -8 grados, me estaba enfriando. Y seguramente que lo que ocurría que el material de la mochila, que era sintético, ¿no? Tenía una transición vítrea que estaba ya por ahí. Entonces, lo que estaba haciendo es que estaba entrando al estado vítreo del material de la mochila. Y por eso se ponía duro, rígido. Cuando subía al ómnibus, con la calefacción que hacía, de nuevo me venía acá a la derecha, salía del estado vítreo. Cuando bajaba del ómnibus y caminaba al pabellón, otra vuelta me metía al estado vítreo. Entraba al pabellón, otra vuelta salía del estado vítreo. Yo pensaba así, ¿no? Y no estaba equivocado. Entonces termina la clase y el profesor, él se me hace que me dice, su pregunta me dice así todavía. No, profesor, le dije, creo que ya no es necesario. No, no, sí. A ver, entonces explíqueme qué es lo que le pasó, me dijo así. Y le traté de explicar de nuevo así como pude, ¿no? Ha pasado esto, que me iba para acá, salí. Y se rió y me dijo, exactamente, me dijo, usted ha entendido bien el estado vítreo, me dijo así. Eso es lo que pasaba, usted entraba, salía del estado vítreo. Así me dijo. ¿Se da cuenta? Y me dijo, y no se le ocurrió agarrar cuando estaba así en la calle, cuando estaba en el estado vítreo, no se le ocurrió agarrar la mochila y tirarla al piso, me dijo así. No, le digo así, yo la he bajado, porque si lo hubiera tirado, si lo hubiera roto en pedazos la mochila, como si fuera un hielo, me dijo así. Porque efectivamente, cuando estaba así, andando por la calle, la mochila estaba tiesa, así parecía como una plancha, parecía una madera la mochila. Y efectivamente, pues, era aparentemente duro, rígido, pero si lo hubieras tirado al piso, se partía como un hielo. Hagan la prueba un día. Agarren ustedes una bolsita plástica, esas comunes, esas que nos dan en las tiendas, en el mercado, corten un pedazo, una muestra, y métanla a la congeladora del refrigerador, pero no al refrigerador, sino a la congeladora. A pesar de que ahí no hay mucho, ahí hay -5 grados, -7 grados, pero déjenla ahí pues una semana. Y después sáquenlo. Así sáquenlo y observenlo de inmediato y manipúlenlo, trátenlo de quebrarlo. Van a ver cómo se les quiebra como si fuera una tableta. Porque lo han sacado de inmediato, ha salido, como está bien frío, está en estado vítreo. Pero si ustedes lo dejan que pase el tiempo, se va a calentar, porque el ambiente lo va a calentar y va a salir del estado vítreo y va a adquirir de nuevo sus características de plástico, que ustedes lo pueden estirar un poco. ¿Ve? Una prueba simple. O una reglita de escolar, agarra y métanla en el congelador y déjenla una semana y van a ver lo que pasa. Entonces, este estado es muy importante para la industria, porque la industria tiene que saber que siempre estás fuera del estado vítreo, si no, ni hablar. No se puede. Ustedes meten un polímero en estado vítreo, malogran la maquinaria. Pues como si estuvieran metiendo piedras, hielo a la máquina y daña la máquina. ¿Ya? Entonces, estos son los parámetros más importantes en las transiciones térmicas. Ahora, este parámetro que es tan variable, como le digo, porque puede estar bien lejos del ambiente, puede estar cerca, puede estar por encima o muy por encima, permite diferenciar a ciertos grupos de polímeros. Por ejemplo, y esto tómenlo en cuenta, no lo olviden, los polidienos, que son los polímeros de adición, elastómeros, ¿no es cierto? Los polidienos se caracterizan porque tienen la TI bien negativa. Por ejemplo, el polibutadieno la tiene aproximadamente, bueno, también depende del peso molecular, de su estructura, pero en promedio tiene una TI, digamos, de unos -10, -15 grados. ¿Ya? Pero el polisopreno, que es el caucho natural o el sintético, que es el poli-2-metilbutadieno, ese la tiene en -35. El neopreno, que es el poli-2-cloro, ¿no? Butadieno, lo tiene en -85. Y hay elastómeros especiales que la tienen en -150, -180 grados. Entonces, esa es una característica de todos los polidienos. Y eso explica en parte por qué son así elastoméricos, ¿no? El estudio del comportamiento elastomérico es un estudio muy amplio que se ha hecho ya, y hay hasta libros sobre eso, para explicar por qué un elastómero se porta como así como es, muy elongable y muy elástico. ¿Ya? Pero una de las razones es esta, que tiene la transición vítrea muy lejos del ambiente. Entonces dicen, como está tan lejos, el estado vítreo está tan lejos, el estado útil comienza pues desde la TY hacia la derecha. Que quiere decir que el estado trabajable de un polidieno es desde temperaturas bien negativas hacia de la derecha. Por eso es que cuando yo llego, imagínense, agarro a ver el polisopreno, -35 la TY.
Quiere decir que por debajo de -35 no lo puedo trabajar, pero por encima sí. Pero -35 está bien lejos de +21. Entonces, cuando yo llego hasta 21 grados a la TI, el polímero ya está bastante reblandecido. El neopreno más, -85. Quiere decir que cuando yo salgo del estado vitro, voy yendo hacia la derecha hasta que llega a 21. Fíjense, han pasado más de 100 grados. El compuesto se ha ido ablandando, ablandando, y cuando yo llego al ambiente, se muestran así blandos, elongables. Eso por un lado. Y por otro lado es la presencia de los enlaces dobles en la cadena. Esa es la otra explicación. ¿Ya? Pero bueno, aquí estamos en el tema térmico, ¿no? Entonces queda así, ¿ya? Fíjense, este cuadrito me lleva a definiciones, ¿no? Por un lado la calefacción térmica y por otro lado el concepto del estado vítreo. ¿Ya? Muy importante esto. Bien, entonces caso de los polidienos, muy negativos. Y ese detalle sirve para diferenciarlos y hacer identificación de polímeros, ¿eh? Por la TIE. Al otro lado, muchos de los plásticos típicos, polivinílicos, poliolefinas, poliestirénicos, tienen la TIE sobre el ambiente. Lo tienen, digamos, de entre 30 y 70, 80 grados, por en ese rango está su TIE. Quiere decir que esos materiales, para usarlos bien, tengo que estar por encima de esas temperaturas, salir del estado vitro. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo esos polímeros los meto a la maquinaria está caliente, la máquina está a 150, 180 grados, entonces no hay ningún problema, pues, porque el polímero de inmediato a esa temperatura de la maquinaria está fuera del estado vitro. ¿Bien? Los poliestirénicos, como el poliestireno mismo, tienen una TIE de 105 grados, 105 a 110 grados, bien alta. Entonces quiere decir que ese compuesto hasta 105, 110 grados está en estado vítreo, inútil. Está como un hielo, y efectivamente ustedes ven al poliestireno natural así, parece un cristal. Igualito al hielo es. Y si lo tiras se parte. Para procesarlo, depende. Si va a entrar una maquinaria, la maquinaria tendría que estar sobre 110 grados. Y si voy a trabajarlo a menos de 100 grados, en estado vitro, sirve para otro tipo de aplicaciones. Pero no lo voy a poder meter a un proceso, ¿no?, en maquinaria. Entonces así, estas transiciones marcan un montón de aspectos de los polímeros. ¿Cómo? Sobre todo, cómo los voy a manipular en el procesamiento, porque es ahí donde se aplica temperatura y presión. ¿Ya? Entonces, acá hay varios conceptos, ¿no? Termoplasticidad, termorrigidez, rango de fusión, estado vitro, estado trabajable, no trabajable, etc. ¿Ya? Y no se olviden, polidieno, bien negativas. Poliestireno, sobre 105 grados. Y la mayoría están entre 30 y 70 grados. Muchos de la familia de... Ahora, ¿hay relación entre la TIE y fusión y la degradación? No hay en principio. Sin embargo, en algunos polímeros muy estudiados se han encontrado ecuaciones matemáticas que relacionan a la TIE con la fusión, por ejemplo, así como relacionan otras a la fusión con la degradación. Pero son para esos casos específicos nada más. ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos estudiando los materiales, ¿no?, a partir de su estado sólido, que es a la temperatura ambiente, qué transiciones muestran con exceso de calor o con sustracción de calor. ¿Ya? Y los dos tienen esas facetas, esas características. Ahora, para cerrar el tema de las transiciones y pasar al siguiente punto, ¿no?, estas temperaturas no son novedad de los polímeros solamente. Fusión es un concepto de la química y de la física. Degradación igual. Estado vítreo también en la ciencia de los materiales, ¿no? Así que estas temperaturas no son exclusivas a los polímeros. Todo tipo de material tiene fusión, degradación y estado vítreo. Los metales también. ¿Y cómo estudio esos materiales? Tienen sus diagramas de fase. Pues no, los metales tienen diagramas de fase y ahí se pueden ver. Aquí este no es un diagrama de fase estrictamente hablando, pero es un diagrama que tiende a mostrar, ¿no?, los cambios de fases que hay. Así que en los metales también hay fusión y degradación. En las cerámicas también, en los inorgánicos hay fusión y degradación. La única diferencia es que esas fusiones y degradaciones en metales inorgánicos ocurren a mucho mayor valor. Los metales sobre 400, 450 grados las fusiones y las degradaciones sobre 500 grados ya. En cambio, los inorgánicos se funden sobre 800, 900 grados y se degradan sobre 1200, 1300. ¿Ven? Los plásticos, la mayoría se funden a no más de 200 grados. Y la mayoría, la inmensa mayoría, se malogra por debajo de 300. Solamente grupos especiales resisten un poco más de 300. Entonces, ahí hay una diferencia entre los polímeros y los otros materiales. Por eso es que a estos materiales, polímeros le dicen los plásticos, ¿no?, porque tienen sus cambios de fases más fáciles.
Igualito, cuando yo estiro, hago una prueba de tracción. En principio, a un plástico normal, el plástico cede más rápido que una prueba con un metal o con un inorgánico. De hecho, un inorgánico como una cerámica, una porcelana, ustedes lo someten a tracción y se deforma mínimamente, casi nada. Y si se deforma, ustedes cortan la fuerza, no recupera la forma. Un metal, se dicen es dúctil y maleable. Entonces yo lo someto a una tracción, se estira una cantidad, no sé cuánto por ciento, pero no es más del 20-30% tampoco. Pero lo cortan la tracción y recupera casi nada de la forma. Un poquito nomás recupera. Pero los plásticos, los someto a una prueba de tracción, ceden bastante, ceden mucho más que un metal o que una cerámica, pero le corto la fuerza y pueden recuperar más la forma. Por eso este concepto de la plasticidad, que es capacidad de deformarse por esfuerzos, es bien notoria en los plásticos, o por lo menos mucho más notoria en los plásticos que en metales inorgánicos y en madera. Entonces, por eso es que a esto le pusieron plásticos. Ese fue el origen del término plástico. Pero mal utilizado también, porque plástico es una plasticidad, y plasticidad es un término de la ciencia, que significa capacidad de formarse, y eso lo tienen todos los materiales. Entonces, que quede claro, ¿por qué lo llamaron y lo siguen llamando plástico? Porque esto muestran esos cambios, ¿no?, físicos con los esfuerzos a mucho menor valor que metales inorgánicos. Nada más por eso. Pero ese término plástico ya no debe ser utilizado. Se debe decir ahora termoplásticos o termorrígidos o elastómeros. Esos son los términos correctos. Bien, miren, este diagramita que tienen acá, que sirve para completar más conceptos todavía, ¿no? Porque acá ya entra a tallar lo que se llama el concepto de cristalino amorfo. Estos son términos que tienen que ver con el estado sólido generalmente, y tienen que ver, y se refieren al orden molecular que hay en la estructura. Cuando una estructura es ordenada, ¿no?, y eso significa que internamente sus componentes, que pueden ser átomos, moléculas o cadenas de polímero, depende de quién hablo, ¿no?, cuando esos elementos que forman la estructura del compuesto están bajo un patrón ordenado, se habla de cristalinidad. Cristalinidad en la ciencia significa orden molecular, nada más. No significa que pasa la luz, no, eso no es para el lenguaje popular, pero en la ciencia significa orden molecular. Y amorfo significa desorden o ausencia de orden molecular. Así que esto que quede claro. Y más bien, un compuesto que es ordenado, que es cristalino o semicristalino, por ser ordenado, ¿no?, en la estructura genera un mejor empaquetamiento de la masa por unidad de volumen. Es decir, son zonas más densas, porque por el orden que hay más cantidad de masa por unidad de volumen. Son más densas, y las zonas amorfas son menos densas. Así que más bien cuando yo a un material cristalino lo someto a un haz de luz, como la luz solar, los cristalinos, los ordenados, no dejan pasar la luz fácilmente. En cambio el amorfo sí deja pasar la luz. ¿Ya? El ejemplo típico, el vidrio, pues común. El vidrio es un material que tiene TY sobre 1000 grados, y además es un material amorfo de estructura. Por eso no deja pasar toda la luz. Pero la lengua, ¿qué dice? Transparente como el vidrio, transparente como el hielo, dicen así. Ese es el lenguaje popular mal utilizado, ¿no? Porque esos son el hielo, el vidrio son estructuras casi totalmente amorfas, desordenadas. Por eso dejan pasar la luz. Pero un material muy cristalino, que tenga un orden muy alto, es opaco, más bien, no deja pasar la luz. Entonces, esos estados son muy presentes cuando estamos hablando del estado sólido, ¿no? Aunque hoy día la ciencia ha avanzado y también habla de cristalinidad en estado líquido, se habla de cristales líquidos, pero esos son casos ya especiales, ¿no? Hablamos lo normal, los sólidos con su estructura. Una estructura en estado sólido normalmente no es ni 100% cristalino ni 100% amorfo. Lo que ocurre es que cuando el estado ordenado, el estado cristalino, predomina ampliamente, por ejemplo el 70% de la estructura o más está en estado ordenado, a eso ya le llaman cristalinos. O cuando la zona desordenada predomina, 70%, 60% está en desorden, le dicen estructura amorfa. Pero la realidad es que toda estructura tiene las dos partes. Entonces la gran mayoría de estructuras son por definición semicristalinas, ¿ya? Pero hay los casos más cristalinos y los casos más amorfos. Cuando la cristalinidad en casos especiales de estructuras llega a ser muy alta, sobre el 90%, se dicen altamente cristalinos, ¿ya? Y eso ocurre en ciertos polímeros, ¿ya? Esto también, ¿por qué interesa? Porque tiene que ver con el comportamiento mecánico. Y miren, acá se ve, este cuadrito tiene ese objetivo, por eso, ¿no? Hemos visto las transiciones térmicas, pero ahora yo digo, esas transiciones también aparecen acá, miren, ve, la TY
y la fusión. ¿Y qué me está indicando esto? Que las transiciones térmicas, aparte de clasificar a los polímeros en termoplásticos o termorrígidos o elastómeros, aparte de eso, tiene una influencia tremenda en el comportamiento mecánico. Y este es el módulo elástico, ¿ya? Que es lo que le llaman el módulo de rigidez también. Esta es una expresión de la dureza de la estructura. Entonces, esta dureza va a ser cambiante según si la estructura es ordenada o no. Y fíjense cómo va cambiando esa rigidez estructural con las transiciones térmicas a la vez. Si el polímero es ordenado, puedo ir sometiendo la temperatura y sin embargo, miren, cambia poco. Recién cuando ha llegado a la fusión, el polímero pierde completamente su resistencia. Pero en el estado, incluso de transición, del rango de fusión, no cambia mucho el módulo elástico. Pero si la estructura fuera desordenada, como un caso amorfo, ¿no? Fíjense, salgo nomás la TY y ya prácticamente el polímero se viene abajo en resistencia. Y por ahí se mantiene ya casi y cae más todavía después de la fusión. Claro, porque acá ya estamos en fase líquida, ¿no? Pero miren la tremenda diferencia en la resistencia de la estructura cuando es ordenada o cuando es desordenada, ¿no? ¿Frente a qué vemos esa diferencia? Cuando lo someto a las transiciones térmicas. Entonces se va a hablar de un estado cristalino, de un estado amorfo, el estado fundido, el estado, miren, este término gomoso, ¿ya? Esta palabra no se usa mucho, pero en España utilizan mucho este término. Pero el término más usado en el lenguaje más técnico, que viene del inglés, digamos, le dicen estado resinoso. Otros le dicen el estado chicloso, porque parece un chicle, imagínense que un chicle de esos que ustedes mastican, ¿no? Que lo calienten. Esa masa que ustedes conocen así como chicle que sienten en la boca, se vuelve como líquido, se derrite. Eso se llama estado resinoso. Pues es un estado fluido, en principio, pero pegajoso. Ese comportamiento fluido pegajoso es lo que se llama gomoso, resinoso, tradicionalmente. Y a los polímeros por eso le dicen resinas también. ¿Por qué? Porque cuando yo lo derrito, sobre todo si son termoplásticos, a medida que se van fundiendo, van a ir mostrando ese estado resinoso. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar al final de este capítulo, la pegajosidad que tienen los polímeros. Entonces este cuadrito es bien interesante, solo como muestra, porque habla de una sola propiedad, el módulo de rigidez, el módulo elástico. Y así podría mostrar otras propiedades mecánicas, pero esta es la más representativa, porque tiene que ver con la resistencia de la estructura. Y esa resistencia va a ser puesta a prueba con las transiciones térmicas. ¿Ven? O sea, no solamente para clasificar a los polímeros, sino para ver qué le pasa a la estructura también, internamente. ¿Ya? Este tema de la cristalinidad y la amorfo lo vamos a comentar más adelante. ¿Ya? Porque este es un capítulo aparte del estudio de los polímeros, lo que se llama el estudio del estado sólido de los polímeros. Y ahí entra a tallar esto. Bien, ¿preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Acá estoy diciendo, leyendo lo que está acá en la diapositiva, pero hay bastante información acá, ¿eh? Por eso cuando yo le digo, ojo con esto, tomen nota de eso. Tomen nota, porque esos son los aspectos relevantes de los polímeros. Por ejemplo, yo les podría decir acá, después de haber explicado las transiciones, si yo les doy dos polímeros, A, X, Y, que no saben qué, yo les digo, pero yo sé que uno es termoplástico y el otro es elastomérico, pero no, yo no les digo cuál es cuál. Dígame, ¿qué hago para diferenciarlos? A ver, alguno de ustedes dígame, ¿qué criterio podría aplicar para saber, concluir cuál es el elastómero y cuál es el plástico? Una prueba sencilla, a ver. Someterlo a calentamiento, ¿verdad? Ya, pero cuidado, calentamiento, el plástico probablemente muestre termoplasticidad y el elastómero podría también mostrar. Entonces, de repente, me corro el riesgo de que con eso, podría ser, tiene razón, pero podría ser que no lo logre diferenciar. Pero está bien, esa es una posibilidad. Otra posibilidad más clara que sí los diferencia, típicamente. Tú has hablado, por ejemplo, calentándolo, claro. El otro sería ir para el otro lado. Enfriándolo. Claro. ¿Por qué? Porque el elastómero tiene TY bien negativa. El plástico no. Entonces, ¿qué dice? Que yo los agarro, los pongo en el frigider o los pongo en un sitio, por decirles, a menos 10 grados. ¿Ya? A menos 10 grados. El plástico, a menos 10 va a estar en estado vítreo, con seguridad. Entonces lo agarro, lo golpeo y se rompe. Ah, me di cuenta, este es el plástico. Pero el elastómero, a menos 10 grados, no va a estar en TI, va a estar todavía en estado trabajable, entonces se va a mostrar que el elastomérico todavía. Si lo golpeo, no se rompe. ¿Ven? Ya me di cuenta quién era el elastómero o quién era el plástico.
con la TY. ¿Se dan cuenta? De cuestión de criterios. Ahora, si yo le digo, o le doy 2 plásticos, digo, quiero saber cuál es el termoplástico y cuál es el termorrígido. Ese es fácil, pues, ¿no? Lo someto a calentamiento los dos y veo cuál se derrite y cuál no. ¿Se dan cuenta? Y así, cosas, ¿no? Puedo hacer 1000 preguntas alrededor de todas estas cosas que hay acá en este gráfico, ¿no? Bien, entonces, seguimos. Ya hemos visto de la lista esta de propiedades, hemos analizado las transiciones. Vamos a entrar al tema de la solvatación, ¿ya? La solvatación es otra característica, otro tipo de comportamiento, pero, como dice acá al medio, en presencia de solvente, ¿ya? ¿Y cuándo va a interesar? Cuando el polímero sea tratado con solvente, pues. Eso significa, por ejemplo, intentar solubilizar un polímero en un solvente o ponerlo dentro de una fase líquida que no necesariamente se disuelva, pero está en contacto con un fluido líquido. Entonces ahí va a ocurrir, se va a mostrar esta propiedad, ¿ya? Y eso ocurre en ciertos tipos de procesos y tratamiento de los polímeros. Todas estas cosas son necesarias, ¿por qué? Porque al momento de transformarlos en la maquinaria pueden darse. Hay procesos que son sin solvente, otros que son con solvente. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? La solvatación, aquí me muestro un cuadro, significa 2 cosas: hinchamiento o solubilidad. Pero en ambos casos son parciales. Hinchamiento parcial, solubilidad parcial. ¿Ya? No hablo de solubilidad a secas total. ¿Por qué? Porque los polímeros, si yo los quisiera disolver, cada polímero ya ha sido estudiado y tiene sus solventes propios. No hay un solvente universal para todos los polímeros, no existe eso. Cada polímero tiene sus solventes específicos. Y hay algunos que tienen 1 o 2 nada más. Otros sí tienen media docena o 10 solventes distintos. Este es un tema conflictivo normalmente en los polímeros, el tema de la solubilidad. Así que cuando yo hablo ahora de solvatación, me estoy refiriendo solamente no al intento de disolver al polímero, sino ver el efecto que va a tener un fluido, hasta qué grado lo puede solubilizar parcialmente. Y ese comportamiento significa las 2 cosas, porque yo pongo al polímero en presencia de un solvente durante un tiempo y a una temperatura, y voy a notar los 2 efectos físicos. Por un lado, se va a dilatar. ¿El hinchamiento qué significa? Que es un cambio de dimensiones, una dilatación volumétrica. Y la solubilidad es un cambio de estado físico también. ¿Ven? Ambos, puede ser leve o elevado. Quizá no tanto como elevado, puede ser leve o digamos considerable, diría yo acá. Igualito acá. Esta solubilidad puede ser parcial o considerable, pero no total. La total la logro solamente con su solvente propio. ¿Ven? Entonces, eso significa la solvatación. Yo pongo el polímero en esas condiciones y voy a notar que por un lado se me hinchó y por otro lado se me ha disuelto parcialmente. Pero estos rangos, ¿no?, de hinchamiento, solubilidad, son muy variables en los polímeros y dependen de varias cosas, pero especialmente de la estructura y de las fuerzas secundarias que tiene el polímero. Porque cuando es de la estructura, va a tener que ver con el hinchamiento. Y cuando sea de las fuerzas de interacción secundarias, va a tener que ver con la solubilidad parcial que produce. Pero es un fenómeno siempre mixto. Hay casos en los que el hinchamiento puede predominar ampliamente y la solubilidad mínima, pero sí ocurre. O hay casos en los que la solubilidad es más notoria con poco hinchamiento. También, pero siempre ocurren las 2 cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, hay que tenerlo en cuenta, porque yo puedo tener un polímero que lo he preparado, lo he procesado en forma de láminas, y con esa lámina construyo o hago un proceso de moldeo y hago una pieza, pues, un recipiente. Por ejemplo, una galonera. Esas de plástico que ven ustedes, ¿no? Una galonera. Entonces, si ese polímero va a estar conteniendo líquidos, me va a interesar conocer sus características de solvatación, porque no vaya a ser un polímero que, si bien puede hincharse pequeñamente, pero que es parcialmente soluble, no me conviene, pues, para un recipiente. ¿Por qué? Porque el líquido lo va a disolver, lo va a atacar y lo va a deteriorar al recipiente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Si el polímero ese me interesa de todas maneras para el recipiente, le hago un tratamiento especial o le pongo aditivos, ¿ya?, y le corrijo esto y hago que sea insoluble. Y ya manipulé parte de la solvatación. Y también igualito, le puedo poner aditivos para que no cambie su dimensión y no se dilate. O sea, en otras palabras, ataqué, combatí y actué para que no ocurra solvatación. Ya dependerá del uso. Pero el hecho de que el polímero puede estar en presencia de fluidos y solventes es muy frecuente, no solamente al momento de la transformación en la maquinaria, sino en el uso que tenga el polímero, sobre todo en recipientes. Y ustedes están viendo, solamente ven en alimentos. ¿Cuántos alimentos que se comercializan, ustedes ven en los supermercados, están en recipientes plásticos?
¿Bien? Entonces, por eso es que interesa la solvatación. ¿Ya? Bien, entonces estos son los conceptos. Un poquito para ahondar más en la solubilidad, miren, la solubilidad es un poco más profunda, porque tiene que ver con un requisito termodinámico en realidad. ¿Ya? Cuando yo un polímero lo voy a poner en presencia de un solvente, se va a producir la entalpía de la solubilidad, el cambio entálpico de solubilidad. Así como hay cambio de entalpía digamos, por condensación, entalpía de reacción, hay entalpía de solubilidad también. Y esto lo vamos a tratar más adelante en la polimerización. Cuando ese cambio entálpico, al ponerlo en contacto con el solvente, es cero, teóricamente cero, produce solubilización. ¿Ya? Cuando es menor de cero, también, o sea, de cero para abajo, es el requisito termodinámico para que pueda haber solubilidad. ¿Cuánto? Total, parcial, dependerá del valor dependerá del valor que tenga el delta H. Mientras más cercano a cero sea, es menos soluble, hablamos de solubilidad parcial. Y cuando ya está por encima de cero, no hay solubilidad. ¿Ven? Entonces, este es un requisito termodinámico realmente. Y esto es lo que está ocurriendo cuando yo digo que ese material se disuelve parcialmente o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto se puede manipular en la estructura, con la estructura del polímero o con los aditivos. ¿Ya? Y aquí veo un gráfico donde, fíjense, cómo es la dilatación, ¿no? Este es un caso extremo, ¿no? Es un polímero que está en forma de gel, así compacta, colapsada, pero compacta. Lo someto al líquido, ¡pum!, se expande la dilatación. Aquí había solvatación. Teóricamente, si yo le pudiera retirar el líquido, debería regresar a su estado, pero esto es muy difícil, porque muchas geles cuando ya se expanden, retienen ya parte del líquido. Una gel, ¿qué cosa es, por ejemplo? Una gelatina, esas que comemos nosotros, una mazamorra morada, eso es una gel. Ustedes tenían el polvo que estaba en el sobre de la gelatina, le echaron el agua caliente, ¡pum!, se dilató y se disolvió inclusive. En ese caso la solubilidad es casi total. ¿Sí? Una vez que está caliente, así líquida, pero una vez que se enfría, ¿qué ocurre? Se queda la gelatina fría, y tiene que mantenerse fría, porque si la calienta se vuelve a derretir. ¿Sí? Es un producto bien, bien peculiar. Pero ese fenómeno que han observado, ¿no?, que es de una gel típica, es una solvatación extrema, tanto en dilatación como en solubilidad. Si yo agarro un plástico común, polietileno, hago una probeta, bueno, me agarro una muestrita en forma de una plaquita que sea, por decirle, de 5 centímetros por 3 centímetros, en forma rectangular así, hago una probetita. Y hago esa probeta de diferentes polímeros, por ejemplo, agarro un poliacrílico, como el poliacloroetileno, otra lo hago de un polietileno, otra lo hago de una poliamida 6,6, y otra lo hago de un teflón. Así, escojo 4 muestritas igualitas en dimensiones y las sumerjo. Voy a hacer una prueba de solvatación, la sumerjo en el mismo solvente, cada uno en un recipiente separado, en un vaso, ¿no?, con el mismo solvente, el mismo tiempo y a la misma temperatura. Y hago un test así, lo dejo, por decir, 12 horas a las 4 muestras. Y después voy a hacer una observación rápida, voy a sacarla rápida y voy a observar de inmediato, visualmente, o en microscopio, pero rápido. Y voy a ver la diferencia de solvatación. El acrílico, por ejemplo, que es una estructura menos resistente, se va a dilatar 20-30%. Y lo voy a tocar así con los dedos y va a estar medio pegajosa, así media chiclosa, como que ha empezado a disolverse, por lo menos en la superficie. Toco la muestra de polietileno, más resistente el polietileno, lo toco, lo veo, pero así se ha dilatado, pero ya no tanto. Lo veo que se habrá dilatado un 15%, ¿sí? Pero lo logro distinguir, a pesar de todo. ¿Ya? Lo toco, superficiente, también está medio pegajoso, pero menos que el acrílico. Toco la poliamida 6,6, más sólida, la saco del solvente, no puedo ver, no distingo, lo llevo al microscopio y me doy cuenta que se dilató poquito, 5%, y algo que ya mis ojos no perciben ya fácilmente, pero se ha dilatado. Lo toco con los dedos, mínimo, apenas está así, como que no siento casi sensación en los dedos. Pero saco el teflón, lo veo, lo saco en primer lugar, cuando lo saque se va a chorrear todo ahí de líquido y el teflón va a quedar como si estuviera seco, como que no tolera al líquido de superficie, es antiadherente en primer lugar. Pero lo saco y lo veo igualito. Y para asegurarme lo llevo al microscopio y está igualito, no se ha dilatado nada. Lo toco superficialmente, no tiene nada, está como si estuviera seco. O sea, la solvatación casi nula. Así de variable es este comportamiento de solvatación en los polímeros. Y miren, y para cerrar el tema, llevo un material extremo, ¿ya? Hago la misma prueba
Pero ahora voy a cambiar la forma. Voy a agarrar una pelotita de jazz, esa que jugaban las niñas. Ahora ya no se ve ese juego que era tan tradicional, el jazz, ¿no? Entonces, esa pelotita que es de un elastómero, probablemente es un polihielo. Entonces, esa pelotita la pongo a remojar en el solvente. Nadie me preguntó, ¿y cuál sería ese solvente? Pues es un solvente común, puede ser querosene, puede ser aguarrás, tiner, ¿no? Tetracloruro de carbono, pues, ¿no? Cualquier solvente orgánico. Pero pongo la pelotita del polihielo y lo dejo ahí 12 horas. Y la pelotita, pues más o menos, ¿cuánto mide? A ver, ¿no? La esferita, una pulgada más o menos de diámetro, ¿no? Más o menos. Lo pongo ahí y después la otra lo saco y me voy a llevar una tremenda sorpresa. Esa pelotita está en una pelota ya, ha crecido, de repente el doble. O sea, una dilatación volumétrica del 100%, volumétrica, pero lo toco superficialmente, está poco gomosa. Ahí va a depender qué elastómero está, pero genera poco gomosa. Y si a las 5 muestras del acrílico, todas las que dije, más el elastómero, lo dejara no 12 horas, sino 48 horas, voy a notar más el efecto. Pero en el caso del polihielo ya va a ser extremo. Cuando después de 48 horas yo saque esa pelota de jazz, va a aparecer una bola de billar. Va a estar midiendo, de la pulgada que medía, va a estar midiendo 2 pulgadas o 3 pulgadas de diámetro. Una tremenda pelota. Llega a un tope, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el polihielo, como es blando, no tiene resistencia, ¿no? Deja penetrar al líquido. El líquido entra, y como se estira, cede, y deja ingresar mucho líquido al interior, hasta que llega a un tope, donde ya no da más, ¿no? Ya, y queda súper dilatada. Eso pasa en el elastómero, ¿no? Y fíjense, entonces este comportamiento llamado solvatación, ¿cuán variable puede ser en los polímeros? ¿No? Pero, ¿de qué depende? No olvidemos esto. La estructura y de las interacciones, ¿no? Mientras más blanda la estructura, más se dilatará. Mientras más compacta y sólida sea la estructura, menos dilatación. ¿Ya? Cuanto las interacciones, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo el polímero solo, tiene sus interacciones, pues, internas entre las cadenas. El solvente tiene sus propias interacciones de solvente. Pero cuando los pongo en contacto, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Van a desatarse las interacciones polímero-solvente. ¿Sí? Estas. Mientras las interacciones polímero-polímero y las de solvente-solvente superen a las polímero-solvente, no hay solubilidad. Y eso ocurre justamente cuando el delta H es mayor de 0. ¿De acuerdo? Pero cuando esas interacciones polímero-solvente que se producen al poner en contacto al polímero con el solvente, empiezan a superar progresivamente a las que hay en el polímero o en el solvente solo, empieza la solubilidad. Y eso significa termodinámicamente que la entalpía se ha vuelto cercana a 0 o ligeramente por debajo de 0. Así es la cosa. Bien, entonces, esa es la solvatación. Interesante. A ver, yo les preguntaría de la experiencia de vida que tienen ustedes, ¿no? Sus no muchos años de vida que tienen, ustedes son jóvenes, ¿no? A ver, de lo que han visto, así comúnmente, ¿dónde han visto un producto sintético que está en contacto, cuando lo uso, cuando ya lo uso como producto, que está en contacto con un líquido? A ver, dígame un ejemplo. Aparte del recipiente, ¿no? Ese que hablaba, por ejemplo, de una gaseosa. Ese sería un ejemplo, ¿no? Está la botella plástica en contacto con la gaseosa. Bueno, y en Chile hacen botellas de cerveza, ¿no? El plástico también. El plástico en contacto con cerveza y no le pasa nada al plástico. Pero a ver, otro caso. Un tipo de producto donde el plástico esté en contacto con solvente, permanente, durante su uso. El aceite. El aceite, por ejemplo. El aceite se ve. Y eso que el aceite, digamos, no es agresivo, ¿no? Así puede haber muchos productos que son envasados en recipientes plásticos, pero no son agresivos, ¿no? La cerveza no lo sé tanto, ¿no? Pero yo creo que tampoco. Los tetrapacks, profesor. ¿Cómo? Los tetrapacks. El tetrapack, por ejemplo, por ahí, ¿qué cosas se envía en bolsa? Diferentes cosas. La leche, por ejemplo, la leche fresca que se vende en cajas, ¿no? Es un tetrapack. Pero la leche tampoco, pues, no es un reactivo agresivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así, en la industria alimentaria, generalmente, pues, los alimentos no son agresivos. Entonces, ahí se venden hasta productos cocinados así en fase líquida, sopas, se venden, envasadas. O salsas.
Por ejemplo, el tomate que es un producto que tiene cierta acidez, ¿no? Entonces, no es tan inofensivo y está envasado en sachets o en recipiente plástico. La mayonesa, yo no conozco mucho sobre eso, pero hasta por la forma, por el sabor que tiene, me da la presencia que no es tan inofensiva como producto químico, ¿no? Y está envasado en recipiente plástico. Pero si voy a casos más severos, miren, por ejemplo, ya en la industria, ¿no? Una batería de carro, un automóvil. ¿Ustedes conocen una batería? Las baterías ya no son de metal como eran hace años atrás, son de plástico, son de polipropileno. O sea, hablo de la estructura de la batería. ¿Y qué cosa hay dentro? Hay un baño electroquímico, químicamente agresivo. ¿Ven? Y cuando funciona el carro, se desata todo el proceso, ¿no? Y miren, ese plástico, como si nada, ni se dilata, ni se disuelve, ni reacciona químicamente. ¿Por qué? Porque es un polipropileno que está preparado para ese uso. Primero tengo que hacer que la solvatación sea nula. Segundo, que resiste el ataque químico de ese proceso electroquímico que hay ahí. Entonces, para eso se usan aditivos. Ya es un PP, un polipropileno, ya preparado para un uso específico. ¿Ven? Y así, una autoparte, por ejemplo, dentro del motor del carro, que hay una serie de partes hechas de material sintético, empaquetaduras, conexiones de tuberías en el carro, las tuberías, ¿qué? Son plásticas, casi no son metálicas. Y el carro cuando está funcionando está pues a más de 100 grados. Y pueden estar ustedes 3, 4 horas ahí andando en un carro que está a 100, 150 grados. Y miren, esas tuberías como si nada. Esas empaquetaduras como si nada. Los mismos cables eléctricos que hay dentro del motor están ahí dentro por los costados del motor, soportando toda la temperatura. Y el revestimiento del cable, que es el que ustedes ven, no le pasa nada. ¿Se encuentran? Por un lado la temperatura, por otro lado la presencia de solvente. Y el líquido refrigerante del motor, que todo carro tiene, que está circulando por el motor para enfriar, para controlar la temperatura. ¿Por dónde está circulando? Del motor sale, pasa por tuberías, pasa por el radiador, regresa al motor, así, todo un circuito de tuberías plásticas. Ahí, dentro del motor, ahí, a 150 grados. Y aún así pasa a veces a carro que el carro se recalienta. O puede haber ya una sobrepresión, pero ya es por otra cosa, pum, vuela una empaquetadura y revienta la tubería. Pues, pero ya por alguna falla, ¿no? Pero la tubería en sí resiste. ¿Sí? Esas son aplicaciones reales donde se pone a prueba la solvatación de un material sintético. Y no quiero ir más, ¿no? Porque ya en aplicaciones más especiales, en la petroquímica, en la industria minera, ¿no? Y hay condiciones ya más severas a veces, ¿no? Y la industria química es suficiente, porque hay tal variedad de industrias donde uno va a encontrar todos los casos que se dan ahí. Bien, entonces ahí lo dejamos en la solvatación y eso lo resumimos acá. ¿Sí? Solamente un material polimérico como un fenómeno físico mixto, mostrándose en el hinchamiento y a la vez solubilidad parcial. Dependiendo de la estructura y su capacidad de interactuar con el solvente. Claro, la estructura tiene que ver con el hinchamiento, las interacciones con la solubilidad. Hay materiales plásticos que se dilatan desde muy poco hasta regularmente, pudiendo a su vez mostrar solubilidad leve hasta medianamente parcial en presencia de solvente. Este es el concepto de solvatación en secas. Los elastómeros muestran una gran dilatación volumétrica generalmente y a su vez una mínima solubilidad. Y esto es curioso porque esto se ha estudiado también como parte del estudio de los elastómeros. ¿Por qué siendo materiales fáciles, blandos, no se disuelven más fácilmente? Se dilata mucho, pero y se disuelven a veces menos que los plásticos inclusive. Y hay comportamientos que no tienen explicación en algunos casos todavía, ¿no? O a veces, ¿por qué el polisopreno que tiene el grupo metilo se comporta o tiene una solvatación diferente, muy diferente al neopreno que tiene el cloro? Pero los dos son butadienos, los dos tienen un solo sustituyente, son el isómero cis, tienen una serie de coincidencias, pero solo por diferir del metilo con el cloro, tienen una tremenda diferencia en la solvatación. Y también en el comportamiento mecánico. El polisopreno es más elastomérico que el neopreno. Pero el neopreno resiste un poco mejor las fuerzas mecánicas que el polisopreno. Y así, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Materiales muy usados. Por ejemplo, ustedes que les gusta el fútbol seguramente y están viendo cuando sale un jugador ahí con su rodillera, con mulera, diferentes digamos, implementos, ¿sabes? Para protegerse, ¿no? De los golpes. Y me pregunto, ¿ustedes saben qué material es ese, por ejemplo? Neopreno. Inicialmente se usaban de polisopreno, no funcionaban.
porque el polisopreno se deterioraba rápido con los esfuerzos mecánicos que había en el fútbol, ¿no? Pero el neopreno funciona muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya las aplicaciones, ya producto de la experiencia, ya la ingeniería y la industria en general, poquito a poquito, le ha ido buscando su sitio a cada cosa. El neopreno tiene mucha utilización en el campo de la medicina, en prótesis en general, ortopédicas sobre todo. ¿Ven? Pero en cambio, cuando yo quiero prótesis acrílicas, dentarias, son las acrílicas las mejores. Y si yo quiero prótesis para usos más difíciles, como el corazón, coronarias, utilizo poliuretanos o polímeros especiales. Hoy día se reemplazan válvulas coronarias de poliuretano, no tóxicos, por supuesto, mejor que la natural. ¿Ya? Entonces así, y fíjense, esa prótesis que va a estar dentro del organismo va a estar permanentemente en contacto con fluidos líquidos, ¿no? Todo lo que pasa en el organismo. Ustedes cortan, abren la piel con un bisturí, ¿qué cosa sale? De inmediato salta la sangre y una serie de fluidos. El organismo está lleno de fluidos. Bien, nada más, seguimos avanzando. Este grupo de características físicas, ¿no? Que las estaban mencionadas acá en la tablita original, en una sola línea, ¿no? Aquí, decían tendencia a aislamiento térmico, aislamiento eléctrico, impermeabilidad. Esas tres vamos a ver ahora, ¿eh? Esto como ejemplo, por citar un grupo, ¿no? Porque en realidad si entramos al detalle, acá no podemos pasar 2 semanas más hablando de esto. Y no es el tema tampoco, ¿ya? Miren, los polímeros, cuando digo en general, hablo, en general tienen tendencia. No digo son, sino tienen tendencia a ser aislantes térmicos. Por un lado, quiere decir que tienen baja conductividad calorífica. Segundo, tienen tendencia a ser aislantes eléctricos, baja conductividad eléctrica. Y tienen tendencia a ser impermeables. O sea, no dejarse penetrar fácilmente por líquidos, incluso vapores. Todas son tendencias. Entonces, eso hace que ya se clasifiquen en general a ser medios aislantes térmicos, medios aislantes eléctricos y medios impermeables. Y esa tendencia es variable. Y ahí están todita la familia de polímeros que hemos ido mencionando en la clasificación, ¿ya? Hay unos, por ejemplo, vamos a hablar de uno en uno, el aislamiento térmico. Todos tienden a ser aislantes térmicos, pero por supuesto unos son mucho mejores que otros. A ver, díganme uno que yo le he mencionado desde el primer día de la clase, uno que es aislante térmico, que se usa como aislante térmico. Los poliestirenos. El poliestireno espumado, es el tecnoporo, ¿ven? Y después mencioné otro, dije el poliuretano, que es de más calidad pero más caro, porque el poliestireno resiste 180 grados nomás, a 190 ya se degrada. Entonces yo no podría revestir una tubería en la que está pasando un fluido a 250 grados por hora, no podría, ¿eh? Pero es uno de los buenos aislantes. Y cuando algún polímero es buen aislante, la industria, ¿qué hace? Siempre pensando en la parte aplicativa, ¿no? Dice, este es bueno para tal cosa, le mejoro todavía la cualidad. Y de ahí nació ese proceso llamado de espumación. Entonces al poliestireno le hicieron ese proceso de espumación y salió el poliestireno espumado. ¿Y en qué consistió? Como ya les contaba anteriormente, en el momento de la reacción química en el reactor, le ponen un aditivo que genera burbujas en el medio, genera así burbujitas. Y cuando termina la polimerización y se enfría, esa estructura queda hueca, con huequitos, con cavidades internamente. Es el espuma, ¿no? Por definición. ¿Y por qué se vuelve mejor aislante así? Porque esa espuma, esos huequitos, ¿qué significan? Aire. Entonces le hemos insertado a la estructura que ya era aislante térmico, le hemos insertado un compuesto mejor aislante, como el aire, como todos los gases que son los mejores aislantes. Entonces ese poliestireno espumado es mejor que el poliestireno puro, ¿eh? Y ese es el Tecnopor. Bueno, el Tecnopor es una marca patentada nomás de una empresa a nivel mundial, ¿no? Pero es un poliestireno espumado. Y después salieron las aplicaciones para recipientes, esas cajitas que nos daban el pollo a la brasa, los vasitos, platos descartables y una serie de cosas más, ¿no? Y entonces, cuando hay un polímero que destaca dentro de las diferentes familias, hay algunos que son buenos, hay mejores que otros, les hacen ese proceso de espumado. Al poliuretano también se lo hacen, pero ese es un polímero ya más de lujo, ¿no? Es cuando requiere aislamiento más severo ya. O cuando ya se trata de cosas muy exigentes, ya son estructuras especiales, ¿eh? Con procesos especiales. Pero el espumado es la tendencia, ¿eh? Porque es insertarle aire dentro de la estructura. Y de ahí nació
¿no? En el caso del polietileno espumado, que tiene pues ya varias décadas de existente, el tenopor existe hace 50 años, ¿no? Ahí nació todo el mundo de las espumas, que creció solito y hoy día es todo un capítulo aparte. Hablar de espumas es todo un tema, ¿no? Hay las espumas blandas, como el tenoporo, hay las espumas semirrígidas y hay las espumas rígidas. Y que el que sea blanda, semirrígida o rígida, no le quita su cualidad de ser gran aislante térmico. Por ejemplo, esas cajas que se llevan a la playa, que ahora muy poco se ha visto por el tema de la pandemia, ¿no? Gente que se va a la playa con esas cajas así, cargando y adentro ponen sus chelitas heladas o llevan su pollito a la brasa caliente, etcétera, ¿no? Esas cajas, esas son de poliuretano. Una verdadera caja, esas son caras, ¿eh? Bien caras. Una buena caja es de poliuretano espumado. Entonces ustedes ponen ahí, por ejemplo, un pollo a la brasa, lo compran a las 10 de la mañana, ¿ya? Y van a almorzar pues en la playa a las 2 de la tarde, y llegan allá, a las 2 de la tarde lo abren y está igualito de caliente. ¿Se mantenido? O ponen ahí gaseosa, cerveza helada, con su hielo, y llegan a la hora del uso y está igualito de helado. Porque el aislamiento es buenazo, ¿no? Casi no hay transferencia de calor con el ambiente. Eso lo logran con el poliuretano. Pero con tenopor también lo hacen, ¿no? Depende pues la necesidad, ¿no? Entonces, los polímeros están ahí, son clasificados dentro de los materiales generales como aislantes. Si yo pudiera hacer una escala de temperatura, ¿sí? ¿No? Porque, a ver, en un extremo, ¿quiénes son los que son muy conductores del calor? ¿Quiénes estarían en ese extremo? Conductores del calor, o sea, que no son aislantes, todo lo contrario. Los policarbonatos. No, hablando de materiales en general, ¿qué otro tipo de materiales son, por ejemplo, transmisores del calor? Los metales. Los metales, pues ese es el extremo por excelencia, ¿no? Todos los metales, pero hay unos que son pero extraordinariamente conductores, ¿no? Y en el otro extremo, ¿quiénes están? Los que son pero aislantes casi extremos. Los ¿Cerámico? gases. No, lo cerámico no, todavía menos, los gases. Por decirles, si yo hiciera una escala, imagínense así visual, mentalmente una escala, y a un extremo arriba pongo los metales, y abajo pongo los gases. Ahí está el aire incluido, ¿no? Yo podría decir, y pongo en el punto medio el valor 1 de referencia, ¿ya? En el punto medio 1. Entonces, los metales que están arriba están como por decirles 10 al cuadrado a 10 al cubo en su conductividad. Pero si me voy para abajo, para los gases, están por 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4. Miren esa tremenda diferencia en conductividad. ¿Y los polímeros dónde están? Están del 1 para abajo. Están en el campo inferior. Están de 1 hacia el lado negativo. Y algunos acercándose a los gases, ¿eh? Hay unos extraordinariamente aislantes térmicos. Pero la gran mayoría está ahí, fluctuando entre una madera, un caucho, hacia un gas. Son calificados de buenos aislantes, ¿eh? Eso le da una gran ventaja a la industria, pero depende de la aplicación. Por ejemplo, cuando yo quiero usarlo como fibra sintética y quiero usarlo para una prenda, este es un problema, pues, porque si yo me pusiera una camisa o las damas una blusa que sea 100% de fibra sintética, es lo más horrible que hay. Pues como si me estuviera poniendo algo térmico que no me va a dejar transmitir el calor del cuerpo. Imagínense en verano que salgo, camino, uno transpira y ese calor que uno quiere liberar al ambiente para refrescarse, no podría. Al contrario, me retiene el calor y me hace transpirar más, es peor. Por eso las fibras sintéticas no se usan solas nunca, se mezclan con fibras naturales. Poliéster, algodón, acrílico con lanas, etc. Entonces, esa es una cualidad, pero para la industria, esto es muy cotizado, porque el tema del aislamiento térmico es de primer interés en la industria, pues, para evitar la pérdida de calor. Las espumas que se usaban en los colchones antiguamente, ¿no? Las espumas se hacían de colchones sintéticos, pero después se sacaron, ¿por qué? Porque como eran aislantes térmicos, daban mucho calor, pues. Si uno duerme en un colchón de espuma sintética, su transpira en la noche, como no tienen idea. Entonces hoy día no son así, son de fibra natural. Siguiente punto. Tendencia a ser aislantes eléctricos. O sea, todos son medios aislantes eléctricos, pero hay algunos que destacan notablemente, ¿no? Algunos casos que les voy a mencionar. Un caso, hablando de usos domésticos hasta usos de ingeniería, pero bien conocido para ustedes, el PVC. Polivinílicos es una familia que destaca respecto a la mayoría de los otros grupos de adición y de condensación, ¿eh? Entonces, míreme, yo ahorita estoy sentado acá, dictándole la clase, y estoy viendo mi computador y estoy viendo el cable eléctrico, ¿no? Estoy viendo varios cables acá, a la impresora, al router de la internet, todo, ¿no? Yo toco el cable, no pasa nada, ¿cierto? Pero imagínense si ese cable estuviera pelado, de metal puro. ¿Ah? Imagínense si yo tocara el cable puro, sin el recubrimiento. ¿Quién tenía? Corten su audio, por favor. Corten el audio.
¿Qué pasaría si yo agarro un cable, cualquier cable doméstico, agarro y lo toco directo? ¿Ah? Ahí hay un voltaje de 220 voltios y una corriente de no sé cuántos amperios será, pero lo toco así y me hace saltar al techo, pues, ¿no? Fíjense, y por tener ese recubrimiento de PVC, encimita, lo toco y no pasa nada. Ahí nomás pueden darse una cuenta lo buen aislante eléctrico que es el PVC. Y hablamos de un cable simple, doméstico. Claro que tiene un diámetro de, qué sé yo, pues de 1,5 milímetros, de repente 2 milímetros, ¿no? Pero igualito, cuando se trata de cables más gruesos, por ejemplo, el cable que va de la caja eléctrica de una casa hacia el poste, donde ya no hay 220 voltios, y ahí el poste puede estar, qué sé yo, en 3.000 voltios, 3.000 voltios, y la entrada a la caja ya tiene que estar en 220, o mira, un poquito más. Ese cable ya es más grueso, y hay una corriente mucho más fuerte. Entonces, el recubrimiento que le ponen de PVC es más grueso también, o puede ser con aditivos, y así. Ahora, entre ese poste que ustedes ven que está en la vía pública hay un poste de alta tensión, esos que hay ya en ciertos sitios. Ese cable de alta tensión ya está a 10.000, 12.000 voltios. Y el poste común está a 5.000 o 3.000. ¿Se dan cuenta? Esos tienen cables más gruesos, que ya lo ven ahí colgando a veces. Si ustedes lo pudieran ver de cerca, ya son cables que miden tranquilamente pulgada y media. Entonces ya tienen recubrimientos especiales, que pueden ser de PVC y con otros materiales también. Y si ven del cable de alta tensión a la subestación, esas que hay en la ciudad, hay varias subestaciones. Hay una que está ahí frente al Megaplaza, le he visto una grandaza. Acá hay otra por Surquillo, por la Avenida Primavera. Que son de así, el tamaño de una manzana completa. Esas reciben la corriente ¿de dónde? De la central, de Huinco. La central está a 500.000 de voltios. Esa subestación recibe ¿a cuánto? A 50.000, 60.000 voltios. Esos son cables especiales. Son aislamientos especiales, pero con muchos sintéticos, ¿no? Ya ahí el PVC ya no responde, hay resinas alquílicas, materiales especiales fabricados con características de ser súper aislantes eléctricos. Y así, el uso de la electricidad, eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es la transmisión de la electricidad para su utilización. Normalmente nosotros trabajamos a 220 o a 110 en algunos casos, a una máquina trabajan a 110, ¿no? Entonces así viene, de 500.000 en la central, va a la subestación en la ciudad, que ahí está 50.000. De la subestación va a los postes de alta tensión, ahí está 12.000. Del poste de alta tensión va a los postes normales, 5.000, 4.000, 3.000. Y de los postes va a las cajas de las casas. Y toda esa línea es una secuencia de cables con materiales aislantes. Ustedes a veces ven en los postes, ¿no? Los cables, los pajaritos están ahí parados encima de los cables, están silbando, contentos. Y cuántas veces me dice, ese pajarito, si supiera lo que está agarrando, está cogido de un cable de alta tensión. Y miren, y no le pasa nada. ¿Qué mejor prueba del aislamiento eléctrico de estos materiales? ¿Ven? Entonces, igualito podríamos hacer un raciocinio. Yo me hago una escala así, mentalmente me imagino, una escala. ¿Quiénes están al extremo de ser los mejores conductores eléctricos? ¿Quiénes son grandes conductores eléctricos? Metales, profe. Los metales también, ¿ven? Tanto térmico de calor como de electricidad. Y al otro extremo, ¿quiénes están? Bueno, en el caso de calor eran los gases. En el caso de conducción eléctrica hay varios tipos de materiales. Ahí sí están las cerámicas, por ejemplo, maderas, algunas porcelanas que son muy aislantes eléctricos. ¿Y los polímeros dónde están? Están de la mitad para abajo, de la mitad hacia los aislantes eléctricos. Depende qué polímero. Entonces, estas son cualidades y razones por las cuales tienen tanta aplicación, ¿no? Los materiales sintéticos que son poliméricos, ¿no? De la industria, por un lado el tema del calor y el aislamiento térmico, el otro el aislamiento eléctrico, y cuando ya hablamos de aislamiento eléctrico, ya estamos tocando los límites de otros campos, ¿eh? No solamente el tema de la electricidad, sino de la electrónica. Ya cuando hablamos de electrónica, hablamos ya de la frecuencia, ¿no? Y ahí hay aplicaciones especiales que vamos a ver del polímero. Entonces, imagínense en una industria donde se están fabricando equipos electrónicos sofisticados, donde en la fabricación se manejan altos voltajes, se manejan altas frecuencias que son dañinas incluso para el organismo humano. Entonces, esas personas tienen que estar protegidas mientras están trabajando, cubiertas, la cabeza en primer lugar, porque la frecuencia afecta el cerebro. Están con cascos protectores, están con vestimentas especiales. Y si ustedes ven, ¿qué materiales son esos? El casco no es de metal, es sintético,
como los cascos que usan los motociclistas. Son sintéticos, tocan un casco de un motociclista de plástico rígido. La vestimenta especial que lleva la gente que trabaja con corrientes altas, con voltaje, son materiales sintéticos, pero totalmente aislantes eléctricos. Por si acaso, en el caso de que salte una chispa por ahí, le caiga encima del cuerpo, no genere transmisión eléctrica, ni fuego. Todos son materiales sintéticos. Entonces, estas dos cualidades, muy aplicadas en la industria y, por supuesto, en la industria química, ¿no? Porque aislamiento térmico no solamente hay en tuberías, hay en los equipos, donde se producen las operaciones de transferencia de masa, de calor, etcétera, ¿no? Los hornos, las columnas de destilación, todas, ¿no? Están aisladas. Bien, y esta última, que es como decir ya la cereza, ¿no? De la torta, ¿no? Este es el porque ya esto les ha abierto muchas aplicaciones especiales ya a los polímeros, del tema de la permeabilidad. Se dice que los polímeros tienen tendencia a ser impermeables, pero estamos hablando aquí en forma negativa, impermeables. ¿Ya? Normalmente la propiedad es la permeabilidad, o sea, la capacidad de dejar pasar o dejarse penetrar por líquidos o vapores a través de la estructura. Esa es la permeabilidad. Y los polímeros son, al contrario, tendencias impermeables. Este tema es lo que generó la aparición por los años 60, 70 de las membranas. Pues aquí estamos hablando ya de las membranas, el gran campo de aplicación de la ingeniería y las membranas, ¿no? Entonces los polímeros tienen tendencia a ser medios impermeables. Y esto es una gran ventaja en muchas aplicaciones, pero desventaja en otras. Por ejemplo, desventajas en la industria textil, nuevamente. Hablo de una fibra sintética, que la quiero usar para vestimenta. Me le decían antes, si ustedes hicieran una prenda sintética, 100% sintética, es horrible porque se comporta como aislante térmico. No es fresca, no deja transmitir el calor. Espantosa, el uso es horrible. Nadie quiere ponerse prenda 100% sintética. Pero si encima le agrego que es impermeable, peor, pues. Pero quiere decir que esa prenda no deja penetrar el aire porque es impermeable y por otro lado no deja transmitir el calor. O sea, ese doble efecto es lo que le hace horrible en el uso textil. Por eso nunca se usan las fibras sintéticas 100%, mezcladas con fibras naturales. ¿Ya? Pero por otro lado, la impermeabilidad es muy cotizada para el tema de las membranas. Y esto fue lo que yo, como digo, la aparición a todo el mundo de las membranas, que hoy día es un campo, pues, de alto desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Qué cosa es una membrana? Es digamos, un cuerpo poroso. Así de simple, ¿no? Pero esa porosidad va a estar en función de los tipos de poros, la forma de los poros, la dimensión de los poros, la disposición de los poros en la estructura. Y hay 1000 formas de membranas hoy día. ¿Y qué logro con esto? Muchas cosas. Puede ser para la química pura, para análisis químico o para la industria química y la industria de procesos en general, porque gracias a las membranas yo genero separación de sustancias, o sea, operaciones de transferencia de masa. Ya ustedes conocen la ósmosis, que es el proceso tradicional a través de una membrana, pero también apareció la ósmosis inversa, ¿no? Para el caso del tratamiento del agua de mar, por ejemplo. Pero es el paso a través de un fluido, a través de una membrana. ¿Ve? Pero eso ha ido avanzando, porque a medida que la tecnología ha ido permitiendo hacer membranas de porosidad cada vez más pequeña, entonces ya no solamente yo puedo separar líquidos, sino gases también. Y eso le da una dimensión ya de otro nivel a la industria de procesos, ¿no? Entonces, este campo es muy interesante. Pero sin ir a esos campos extremos, miren, un uso doméstico. Ya no hablemos tampoco de la fibra para vestimenta, pero una aplicación para vestimenta, una cubierta plástica. Aquí no se ve mucho, por ejemplo, pero en Europa, en Norteamérica, donde llueve más que acá, en verano llueve inclusive, y en invierno pues neva, pues la gente pues siempre está preocupada de que sale a su trabajo y se ensucia pues en la calle. Entonces, ¿cómo hacer? La gente, ¿qué hace? Se pone su vestimenta, no están contando, y se ponen como una cubierta de plástico, incluso con la cabeza, como con gorro en la cabeza. Salen, puede estar nevando, todo lo que quieran, se ensucia la cubierta, ¿no? Llegan a donde van, se sacan la cubierta y están impecables. ¿Qué pasó ahí? El plástico fue 100% impermeable, no permitió. Su mochila de ustedes, imagínense que la mochila es de polipropileno, es hecha de tejido, de un tejido de polipropileno sintético, y encima le aplican un recubrimiento encima para sellar la porosidad del tejido. Entonces, 100% impermeable. Está la mochila, ustedes la van llevando, puede llover, pero el interior de la mochila no se moja. ¿Se dan cuenta? O la planta de un zapato, que esté hecho de un material sintético, cualquiera, de los varios que se usan, zapatillas, por ejemplo, ustedes caminan sobre el agua, ¿y qué pasa? No pasa nada.
Pero si estuvieran con un zapato de planta de cuero, ¿qué pasa? Se le moja toda la planta del pie a ustedes, tarde o temprano. ¿Ven? Son pruebas evidentes de la impermeabilidad de los sintéticos. Entonces esto es bien apreciado en la industria, muy apreciado. ¿Ya? Estas tres propiedades o estas tres características marcan una diferencia, pues, ¿no? Porque los metales, por ejemplo, ¿no? Son transmisores del calor y transmisores de la electricidad. Buenos para muchas cosas, pero defectos para otras. Los polímeros son tendencia aislantes, tendencia a eléctricos y térmicos. Depende cómo los quiero usar. Si yo lo quiero como aislante, lo mejoro como aislante, sea eléctrico o térmico. Pero si no lo dejo como está, o le puedo bajar todavía, le puedo, digamos, disminuir la cualidad y lo dejo y hago que se aleje, que ya no sea aislante térmico, o que sea poco aislante eléctrico. Pero eso no lo puedo hacer en un metal, ni lo puedo hacer en una cerámica. Y todo esto, que son aspectos físicos, estas son propiedades físicas de tipo térmica, propiedad física de tipo eléctrica, esta es una típica propiedad física de permeabilidad, pero son propiedades físicas nada más. ¿Y de qué van a depender? Del estado físico del polímero, o sea, si es cristalino, si es amorfo, si es tipo lineal, si es no lineal, del peso molecular del polímero, si tiene cadenas grandes, cortas, etc. Todo se manipula acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, indudablemente que el PVC que yo voy a utilizar para hilar cables no es igualito al PVC que yo voy a utilizar para hacer tuberías de agua. ¿Se dan cuenta? O el poliestireno que yo voy a utilizar para hilar una tubería que es espumado no es igual al poliestireno que yo voy a utilizar para un recipiente de una mantequilla, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ahí para que tengan idea nomás, ¿no? ¿Cómo puedo jugar con esto? ¿Y las membranas quiénes son? Diferentes tipos de polímeros. Son poliolefinas como el PE, el polietileno, el polipropileno, son de poliuretano, son de teflón, son de poliamidas y también hay de polímeros naturales como celulósicas y de derivados de celulosa. Y todo depende de qué grado de porosidad le genere. Porque una cosa es la característica del material y otra es la tecnología para darle el tamaño de poro que yo quiera. ¿Ven? Entonces aquí, en este cuadrito, con estas solas tres características físicas, estamos hablando de una infinidad de aplicaciones, ¿no? Y cuando yo hablaba de la impermeabilidad y dije la cubierta que se pone la gente para la lluvia o para la nieve, ahora imagínense yendo al caso extremo que hemos vivido en carne propia en estos 2 años de la pandemia. Toda la vestimenta o todas las cubiertas plásticas que han utilizado la gente de la salud, que ha atendido a la gente en los hospitales, en las clínicas, en las emergencias. Desde el gorro que se pone, la mascarilla que nos ponemos y toda la cubierta que se pone encima del cuerpo. ¿Qué cosa es eso? Plásticos. Y por seguridad médica, desechar, lo botan después de unos cuantos usos, nada más. A ver, imagínense eso, hecho de tela o hecho de metal. Imposible, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense la versatilidad que tienen estos materiales para adaptarse a cuánto tipo de aplicación. Y ya no de ingeniería, estamos hablando de un caso de salud ahora ya. Bien, ahí lo dejo. Y finalmente, después, estamos, ya, ok, hemos terminado entonces estas tres propiedades y pasamos al casi el último punto, que ya hoy día no lo voy a terminar, pero porque este es un tema ya muy específico que tiene aspectos que ustedes ya conocen de sus estudios que están haciendo en la carrera de ingeniería, ¿no? Las características de flujo. Pero este es uno de los temas que están mal ligados al procesamiento y a la manipulación de los polímeros. Tiene que ver con la industria propiamente, ¿ya? Pero también lo vamos a notar en cosas comunes, en casos domésticos, que son las características del flujo. Ustedes han aprendido en cursos previos que los materiales tienen o viscosidad constante o viscosidad variable. Eso los llamamos newtonianos o no newtonianos, ¿no es cierto? Entonces, los polímeros, casi sin excepción, son no newtonianos. Y son denominados de diferentes formas. Le dicen polímeros no newtonianos o de flujo complejo, o simplemente fluidos complejos a secas. ¿Ya? Pero a raíz de todo eso, a raíz de tanto término que hay, la ciencia poco a poco ha ido caracterizándolo mejor y les ha aplicado un término que lo vamos a ver ahora, que se llama viscoelástico. ¿Ya? Pero vamos a entrar, y esto, vamos a avanzarlo acá y esto lo terminamos ya en la próxima clase. ¿Ya? Dice, los polímeros son las macromoléculas en general, que son los polímeros, los copolímeros, la mezcla de polímeros, todas sus formas, ¿ya? Muestran comportamiento viscoelástico. ¿Ya? Por un lado, acá está la idea. Y por otro lado, cuando están en estado fluido, o sea, fundidos, muestran la pegajosidad. Y esto es una molestia, pues, un fastidio, ¿no? Porque al ser pegajosos, su transmisión, su transporte es más fastidioso. Entonces hay que tomar
medidas para controlar, digamos, esta característica, ¿ya? Y esta pegajosidad es directamente proporcional al peso molecular y a la característica de la familia. Pero si hablamos de una misma familia, más pegajoso va a ser el que es de mayor peso molecular. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y la industria lo tiene que saber muy bien a la hora que lo va a manipular a polímero, ¿ya? Eso por un lado. Pero este tema de viscoelástico, esta es la idea principal acá. ¿Ya? Esta palabra viscoelástico, como pueden ver ustedes, es un término compuesto, ¿no? Porque dice visco y elástico. Esto significa que está haciendo mención a la viscosidad y a la elasticidad, ¿ya? Y la viscosidad, conocida, que usted sabe, es una propiedad de transporte, es una propiedad que representa, ¿no?, la resistencia que un fluido ofrece a su propio flujo. Esto tiene que ver con el flujo del fluido en estado fluido. En cambio, la elasticidad tiene que ver con la presencia de fuerzas. Cuando ha habido una deformación y cuánto puede recuperar su forma. Esto tiene que ver con el estado sólido. Entonces, cuando me dicen los polímeros muestran comportamiento viscoelástico, ¿qué me están diciendo? Tienen facet, tienen doble personalidad, tienen personalidad de fluidos o personalidad de sólidos. No todos, por supuesto, pero los que lo tienen los dos son los más complicados. Porque va a depender en qué condiciones lo estoy manipulando para saber si está actuando como un fluido o si está actuando como un sólido. Y eso quiere decir que si un material, un polímero, está en estado sólido a la temperatura ambiente, en ciertas condiciones puede pasar al estado fluido. O al revés, si está fluido, en ciertas condiciones puede regresar al estado sólido. ¿Ven? Entonces, esto lo vuelve complejo, pues. Un fluido newtoniano como el agua, o soluciones, o alcohol, no tiene este problema, pues. Fluye de manera constante, homogénea todo el tiempo. Y esto abre un campo inmenso en la ciencia, que es el estudio de los no newtonianos. Acá no vamos a hacer un estudio de no newtonianos, pero lamentablemente los polímeros son no newtonianos, y si estamos hablando de sus características generales, este es un tema relevante en los polímeros, porque desde que voy a bombear una solución polimérica, ¿no?, ya tengo que pensar con quién estoy. Estoy con un fluido complicado, un fluido que cambia de viscosidad, que es pegajoso, que puede aumentarla, disminuirla, y varios problemas más que surgen de eso. No es lo mismo que bombear agua, pues. Bien, entonces miren, ya por tiempo me quedo presentando este cuadrito, que ustedes ya lo tienen en la diapositiva, pero que me lleva a una serie de comentarios. Porque este cuadrito lo que me está diciendo es, en la ciencia en general, ¿no?, y en la ingeniería, los materiales están clasificados entre estos límites, desde el estado sólido al estado líquido. No estamos considerando el estado gaseoso acá por una razón simple, que la vamos a ir viendo más adelante. Los fluidos, mejor dicho, los polímeros no presentan estado gaseoso. Las moléculas simples sí, ¿ya? Pero los polímeros no existen. A lo más pueden llegar al estado fluido, y si insisto, sigo calentando, voy a pasar a degradarlos, pero no voy a llegar al estado de gaseoso. O sea, no hay temperatura de evaporación en un polímero, no existe. Por eso cuando hablo de los materiales en los que están los polímeros involucrados son el estado sólido y el estado líquido, los límites. Entonces acá están, fíjense, los extremos. Desde el sólido ideal, que no existe, el sólido perfecto, que no existe, que es el llamado sólido euclidiano, porque Euclides fue el que lo definió. Y el otro lado tenemos el fluido líquido perfecto, el líquido perfecto, que se llamó el fluido de Pascal, porque Pascal lo caracterizó. ¿Y en qué se caracteriza en esto? Ese fluido de Pascal es aquel que no desarrolla esfuerzos, tensiones de corte. Teóricamente no tiene viscosidad. Teóricamente. Ese fluido no existe, pues, ¿ven? Solo como referencia. Pero durante mucho tiempo la ciencia y el hombre creyó en este fluido y creía que había fluidos de este tipo. Y no existen estos fluidos. Y al otro lado, el sólido euclidiano perfecto es aquel que no presenta deformaciones. Yo lo someto a esfuerzos y no se deforma nada. Falso, pues. Porque hasta lo más duro, lo más rígido, algo se deforma. O sea que este fluido euclidiano perfecto ideal no existe tampoco. Pero esos son los límites, ¿eh? Entre ellos dos están todos los materiales. Sea que me acerque al estado sólido o al estado líquido. Entonces los inmediatos, los que se acercan son el sólido elástico de Hooke, que a este es al que se llamó ya un poco ideal, pero ya en realidad no es el euclidiano. ¿Por qué? Porque el sólido elástico de Hooke me está diciendo que ya tiene deformación y tiene elasticidad, o sea, capacidad de recuperar la forma. Pero lo sigue esa forma, esa relación entre la deformación y la fuerza que deforma y la deformación provocada, sigue una ecuación muy sencilla, que es lineal. Y esa ecuación es la famosa ley de Hooke. Por eso ese sólido elástico le llamaron el sólido hookeano, o el sólido elástico de Hooke. Y conocen esta famosa ecuación que es la ley de Hooke, que dice que el esfuerzo
que la fuerza entre área, ¿no? El esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Es lineal la relación entre el esfuerzo y la deformación. Y esa constante de la linearidad es nada menos que el módulo de Young. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí está, pues. ¿Cuántos fluidos? ¿Hay fluidos que sí? Sí, pero muy pocos, porque son también medios ideales, pero existen sólidos Hookeanos. Y al otro lado también, la ley de la viscosidad de Newton, que dijo, ya no, a los fluidos todos desarrollan esfuerzos. Cuando fluyen, generan tensiones internas, esfuerzos cortantes. Entonces, Newton dijo, ese esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de corte, o sea, la derivada de la velocidad con la distancia. Y que esa constante proporcional era constante, y era la viscosidad. Y como esto es lineal, entonces estamos asumiendo que la constante era la viscosidad y es constante. O sea, los fluidos eran de viscosidad constante. Y a raíz de esto, a esos fluidos se llamó newtonianos. ¿Ven? Newton se murió creyendo que sus fluidos eran los únicos que había. Pero la industria apenas se anunció la ley de Newton, de inmediato se dio cuenta que había muchos que no eran así. Y empezó el problema. Desde los fluidos Hookeanos a los fluidos más reales y de los fluidos newtonianos a los no newtonianos. Y empezaron a haber fluidos viscosos que seguían una ecuación tipo newtoniana, como la de acá, pero ya la viscosidad no era constante. Pero aún así la relación no era muy compleja. Igualito, los sólidos que ya no eran estrictamente Hookeanos, pero eran elásticos, pero no lineales ya. Entonces hay una relación que ya no es lineal, donde la constante, que era el módulo de Young acá constante, aquí ya no es constante. ¿Se dan cuenta? Y después se descubrió que incluso los fluidos, los sólidos lineales, después se podían comportar como no lineales, si es que yo seguía sometiéndolo a más esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Pero dentro de esos, que cada vez se iban complicando más, están al medio los más complejos, que son los llamados viscoelásticos. Los fluidos reológicamente complejos. Y aquí están casi todos los polímeros. Porque ya solo no solamente los voy a poder caracterizar con el esfuerzo y la deformación y la viscosidad, sino con otro tipo de propiedades más, y ese es el campo ya de los flujos complejos, ¿no? Entonces aquí vamos a decir algunas cosas nomás. ¿Para qué? Para recordar que los polímeros son esto, y a la hora que los voy a manipular y los voy a transmitir, los voy a transportar, aquí está el problema con los polímeros. ¿Ya? Bueno, ahí me quedo. Ya falta poco para terminar y algunas cosas. ¿No? ¿No hay preguntas? Voy a pasar la lista entonces. Comienzo con química. Anguamán. Anguamán presente. Ya. Antesana. Antesana presente. Ya. Vamos marcando. Araujo. Araujo presente, profesor. Presente. Ya, no hay ningún chat. Sí, ya. Aroni. Aroni presente. Presente. Atúncar. Atúncar presente. Ya. Auqui. Auqui presente. Ya. Valdión. Ya. Banda. Bonilla. Sí, presente. Presente. Ya. Briseño. Briseño presente. Ya. Calixtro. Cano. Cárdenas. Cano presente. Cano presente y Cárdenas presente. Ya. Castañeda. Ya, sí. Castañeda presente. Ya. Castillo. Castillo presente. Ya. Cepeda. Chaguaila, Chaguaila. Chávez. Choquejagua. presente. Chávez presente, ya. Choquejagua. Presente. Collantes. A ver si hay. No hay nadie en el chat, ¿verdad? No. Listo, seguimos. Collantes. Córdoba. Cuaresma. Córdoba presente, ya. Cuaresma. Collantes, profe, Collantes. Collantes, ya. Cuaresma no está, ¿no? Córdoba no está, perdón, ¿no? Ya. Cuaresma. Damasio. Efio. Sí, presente. Presente. Esquivel. Farfán. Farfán presente. Presente, Farfán. Fernández. Flores. Dagliufi. Dagliufi presente. Presente, ya. Jerónimo. Jerónimo presente. Ya. Guarniz. Guarniz presente. Presente. Hernández.
Hernández presente. Ya, Guamaní, Guamaní presente. ya, Jesús, Jesús presente. Jesús presente, Lazo, Lazo presente. ya, Lema, Lema presente. ya, Lucas, Lucas presente. presente, Lucas Almeida, ¿no? Sí, y Lucas Sanz, Lucas Sanz también, ya, listo. Mayasca, Mayasca presente. presente, ya, Mamani, Mamani no está, Mañuico, Mañuico presente. presente, Mesa, Mesa presente. presente, ya. Seguimos, Olivera, Olivera presente. ya, Ollero, Ollero presente. presente, listo. Paredes, Paredes presente. ya, Peralta, Presente, ingeniero. ya, Pichilingue, Pichilingue presente. ya, Pilco, Pilco presente. ya, Pinedo, Pinedo presente. ya, Pongo, Pongo presente. ya, Preciado, Preciado presente. presente. Preciado ya, presente. Sí, ya, está bien. Quirós, Quiroz presente. ya, Ramírez, no está. Reyes López, Reyes presente, profesor. ya, Reyes, Rodríguez Antaigua, Rodríguez Antiguo presente. ya, Rodríguez Valverde, Rodríguez Valverde presente. listo. Rojas, Rojas Ambrosio. presente. ya, listo. Rojas Requena, ya está. Salas, Salas presente. ya, Salazar, Salazar presente. ya, Sánchez, Sandoval, Sandoval presente. Sandoval presente, ya un ratito. Sandoval Suárez, Surco, Surco presente. ya, Tapia, Tapia Vilela, presente. Tapia presente, Vilela, Presente. presente, ya, aquí veo que hay en el chat unos alumnos, un ratito, para pasar a lo de petroquímica. Ya, acá están Collantes presente, Calixto presente y Cepeda presente. Profesor Esquivel presente. ¿Quién? Fernández presente, profesor. Fernández también. presente, ya, Fernández presente, a ver, Calixto presente, sí, ya lo vi, y el otro es Cepeda. Cepeda presente, listo, ya. Petroquímica, a ver, Profe, Chaguayla. Chaguaya, ya, un ratito, Chaguayla, ya, presente. Listo, Esquivel también. Listo, ya creo que ya no se pasó nadie más. A ver, Acero Rodríguez, Presente, profesor. ya, Calderón, Cueva, Presente, profesor. ya, Candia Torres, Carvajal, Flores, Presente, profesor. ya, Cruzado Costillo, Cruzado presente. ya, Espinosa Gil, Espinosa presente. ya, Manco Suárez, Presente, profesor. ya, Quintana Vázquez, Presente, ingeniero. ya, Isavedra Sánchez, Presente, profesor. ya, Candia no está, Candia Torres, ya, listo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo martes, ya estamos cerrando la segunda semana, en la cuarta va a ser la primera práctica, ¿ya? Hasta donde lleguemos el otro miércoles. Bien, me despido entonces, cuídense, hasta luego con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias, doctores. profesor. Ya.